Hola amigos, bienvenidos a todos a Los Hijos del Yugo, un programa más sobre historia ecuatoriana con un tema que seguro te va a encantar. Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio. Vamos a hablar de un tema inédito como siempre en este canal. Sean bienvenidos y pónganse cómodos que vamos a empezar. Así es amigos, y nos hemos demorado un poquito porque hemos estado bastante ocupados con nuestras agendas de nuestros proyectos, pero nos hemos dado un tiempito para poder llevarles un nuevo capítulo con otro tema interesante. Así que bienvenidas y bienvenidos. La aburrida vida de los adultos. Así. Que no se noten las ojeras, por favor. Sí, Sí, el sí. maquillaje de por medio antes de grabar. Sí, para que no se noten las ojeras. Y bueno, eso decíamos el otro día que estábamos conversando entre los tres. ¿De qué tema será de hablar ahora? Que sea algo inédito y sea algo que le puede interesar a todo el mundo. Y nos estábamos preguntando, oye, ¿realmente hay un feriado, hay una fecha de festejo nacional que recuerde al Ecuador como tal? Y en ese momento todos dijimos, no hay. No. Claro, se festeja localmente, que el 9 de octubre en Guayaquil, que en noviembre en Cuenca, que el 24 de mayo en Quito, pero no hay en efecto una fecha que nos una a todos como nación. O sea, de alguna manera nuestras fechas cívicas siguen siendo regionales y separatistas. E incluso colombianas, ¿no? Como por ejemplo el 24 de mayo de 1822, que ahí es cuando a veces creemos que si bien nos independizamos de España empezó a existir el Ecuador, pero realmente en esa fecha nos incorporamos a otro país que ya no existe, que es la Gran Colombia. Exacto, y lastimosamente, como ustedes bien lo dicen, no tenemos una fiesta nacional como es México, ¿no? Y creo que ahora la intención de este programa es ver qué fecha misma fue la creación de la República del Ecuador, con sus antecedentes y con todos los datos que ya les hemos acostumbrado a mostrar, con datos fidedignos. Es proponerle al gobierno que cree un nuevo feriado. El Día del Ecuador. No basta con los feriados que tenemos, queremos otro más. Totalmente. Que lleguen a la asamblea y propongan el Día del Ecuador, pero... Señor presidente, por favor, necesitamos más descanso, así que necesitamos una nueva fecha nacional. Yo haciendo un podcast para poner un nuevo feriado. Así. Pero bueno, ¿cuáles serían esas fechas? No sé si antes de dar la respuesta hacemos una rebobinación y vamos hacia el pasado para ver cómo se fue creando nuestra nación. Claro, siempre el contexto es súper importante y yo creo que deberíamos arrancar desde la idea, cuando nace una idea de una identidad local. No hablemos del Ecuador todavía, de una identidad ecuatoriana, porque todavía no existimos en el punto en el que yo quiero abordar esto, que es hablando del siglo XVIII, sino de una identidad local, que la gente de estas tierras empiece a pensarse de manera autónoma al virreinato de Nueva Granada y al virreinato del Perú, igualmente, que son los dos virreinatos al que había pertenecido la presidencia de Quito, ¿no? En este sentido, creo que hay algunos antecedentes. Conocemos sobre las revoluciones de los estancos, de las alcabalas, que no tienen nada que ver igualmente todavía con independencia, pero te van creando esa identidad, ¿no? De que la gente de este mismo sector tiene que ser la que gobierna este mismo sector, que viene a partir de las reformas borbónicas y todo eso, ¿no? Lo que tú dices es muy interesante porque yo he escuchado que a veces dicen que el Ecuador nació de la nada, que fue una idea hecha de un día para otro, pero entiendo que ahorita vamos a abordar la razón por la que el Ecuador no nace de un día para otro, sino que es todo un proceso de identificación regional que va, yo diría, desde los años 1700 podría ser, desde que llegaron las reformas borbónicas, ¿no? Recordemos que el rey de España, en ese tiempo, no me acuerdo el nombre, siempre se me va el nombre de este rey de España. Carlos del Hechizado. Carlos el Hechizado, exactamente, que no dejó herederos, ¿no? Y eso causó una guerra, ¿no? Entre, digamos, de sucesión entre otras familias asociadas, digamos, relacionadas con el entonces rey de España fallecido, y pues eso crea una nueva etapa monárquica en estas tierras que es la reforma borbónica, es decir, empezaron a gobernar, a imperar en la América hispana o española familias francesas, ¿no? Y eso fue creando una serie de cambios, digamos, políticos, regionales en toda la América. Entiendo yo que desapareció la audiencia de Quito, ¿no? Así es, el tema del ascenso de los Borbones precisamente al trono hispano es el cisma en América, ¿no? Que venía de ser un imperio horizontal con los Austrias, con los Habsburgo, a convertirse en un imperio estratificado, ¿no? Desde arriba hacia abajo, que es del imperio de los Borbones franceses, un imperio colonialista que tienen ideas colonialistas. Para la gente que a veces suele decir, ay no, el imperio español no era colonial, claro, el imperio español de los Habsburgo probablemente no tenía esos tintes coloniales, pero el imperio español de los Borbones sí. Y esto empieza a generar un descontento en la América hispana, en las provincias hispanas,
que de pronto se ven usadas de manera exclusivamente económica y pierden ese estatus casi igual que tenían con las provincias europeas en la época de los Habsburgo. Y es allí para mí cuando empieza a generarse la identidad local en la presidencia de Quito. O sea, tú dices que el yugo español empezó en los 1700 y no en los 1500. O sea, sí, de todas maneras es un yugo, o sea, no vamos a decir que los 1500 no son un yugo, pero digamos que era uno más light, por así decirlo, ¿no? De alguna manera, pero llega a ser realmente un imperio colonial con la entrada de estas reformas colonialistas de los Borbones, porque venían de Francia, que es un país borbónico, y eso les da no solamente a la presidencia de Quito, sino a diferentes territorios de la América hispana, empieza a darles tintes de identidad regional. Y también hay que tomar en cuenta que Quito estaba muy alejado de las capitales virreinales, ¿no? No estaba como que ni tan cerca de Santa Fe, ni tampoco de Lima. Entonces, había como que esa, digamos, inherencia en el comportamiento de los ciudadanos de Quito y pues de toda la audiencia como tal, en donde no se sentían quizá identificados ni con uno ni con otro lugar. Ahí yo por ahí recuerdo una intentona de convertirle a Quito en una capitanía general, pero fue rechazada porque decían, bueno, Quito no puede ser una capitanía regional, capitanía general, porque no se ve amenazada por invasiones extranjeras como sí podía pasar con Venezuela o con Chile. Quito estaba en medio de las montañas y esa era su fortaleza natural, entonces quizá por eso no se vislumbra de una manera tan notable esa identidad regional, pero ya la había, ¿no? Claro, el mismo Barón de Carondelet, porque en 2 ocasiones intenta elevar a Quito a la capitanía a capitanía general, ¿no? Ahí justamente el Cris nos iba a contar el tema de lo que sucede con Carondelet. No, más bien yo les iba a preguntar, ¿no creen que al darle esta especie de autonomía a los gobiernos locales catapultó el proceso posteriormente? Totalmente, por eso digo que tenemos que ver ese contexto histórico de qué sucede antes para darnos cuenta en dónde nace esta idea de una identidad regional que después va a aparecer, digamos, la identidad ecuatoriana actual, ¿no? Lo que tú decías, no es que el Ecuador aparece de la nada y de la noche a la mañana, sino que es una identidad que se va formando con el tiempo, con otros nombres del de Quito en ese momento, pero ya aparece una identidad regional que es como lo más importante. Claro, pero aquí en este punto del podcast la gente te diría, Héctor, Cristian, las pruebas, las evidencias, denme un personaje que haya demostrado identidad regional en esa época, en los años 1700. No sé si ustedes tienen uno en mente. Justamente que mencionaba Héctor, el Barón de Carondelet, ¿no? Fue una de las personas que más trabajó por la Real Audiencia de Quito y además le catapultó con lo que es la ilustración, porque hizo grandes obras civiles, por eso la gente de Quito le quería. Y una muestra de eso es que hasta ahora el Palacio de Gobierno se le llame como Palacio de Carondelet. Que Simón Bolívar, después de la independencia, haya dado el nombre al Palacio de Gobierno de Palacio de Carondelet en honor a él, una autoridad hispana. O sea, eso ya dice bastante de lo respetable que fue el trabajo de Carondelet. Él era español peninsular, ¿no? Él ni siquiera era de aquí. Claro, él es europeo, justamente. Realmente Carondelet es de la zona de Flandes, pero de la época en que Flandes es parte de España, ¿no? Pero claro, es europeo y aún así pues Simón Bolívar le da esta deferencia de llamar al Palacio de Gobierno de Quito como Palacio de Carondelet. Pero no solo él, yo creo que... Es alguien de aquí. Aquí hay alguien muy importante que es, por de alguna manera... lo hemos topado en otros episodios del podcast y es el padre Juan de Velasco. El padre Juan de Velasco escribe una obra de diferentes tomos en los que no habla solamente de la historia, que es este tomo polémico del que hemos topado aquí precisamente sobre si existió o no el Reino de Quito, sino que habla de otros tomos. Habla, por ejemplo, de describir el territorio, ¿no? Va describiendo el territorio de ese momento, de los 1700, describe la naturaleza, los animales, las plantas que hay en el territorio, ¿no? De lo que él llama el Reino de Quito, porque recordemos que en la época hispana, pues las provincias eran llamadas de forma extraoficial todas reino, ¿no? El Reino de Guatemala, el Reino de Chile, el Reino de Quito, refiriéndose a la presidencia de Quito en este caso, y eso es lo que le da el nombre a la obra de Juan de Velasco, ¿no? Entonces, para mí, él es uno de los primeros que buscan darle identidad al territorio de la presidencia de Quito. Ahora, ¿por qué se le busca dar identidad también, ¿no? Está relacionado con el asunto de que él es un jesuita, es un sacerdote y es expulsado, y escribe su obra estando en Italia, ¿no? Entonces esto le da a él una nostalgia por su tierra que todos tenemos, ¿no? Incluso nosotros que somos ecuatorianos, si yo fuera de, qué sé yo, de Chimbo y me toca migrar a la ciudad de Quito, voy por años a acordarme de Chimbo. Extrañas el encebollado, vas a escribir. Exactamente, cosas por el estilo, Todo ¿no? el encebollado. Y para mí él es uno de los primeros atisbos de identidad, precisamente. Exactamente. Es muy interesante y eso sí cabe aclarar, ¿no? Porque a veces hemos escuchado a secas que el Reino de Quito no existió, entendiendo que Juan de Velasco a lo mejor habló de un reino precolombino, pero la intención de Juan de Velasco, como
dice en su mismo prólogo, era hablar sobre el momento y las tierras de las que él venía, es decir, las tierras del reino de Quito de la época hispánicas, de la época de Juan de Velasco, es decir, el reino hispano o español de Quito, digámoslo así. Y es muy interesante lo que mencionas, Héctor, porque él, claro, publica 3 tomos, no solo el reino antiguo, que es del que más se habla, en donde ya viene este tema de la mitología, sino también el reino natural, como tú hablas, también de la historia moderna del reino de Quito, es decir, en mis tiempos, yo digamos soy Juan de Velasco en los 1700, digo en mis tiempos, así está dividido el reino de Quito, estas son sus provincias, estos idiomas se hablan, y más bien parece que él lo que intenta hacer es recalcarles a los europeos de esa obra, porque él justamente escribe en Europa y se le nota claramente, sobre todo en el tomo de la historia moderna, yo lo he leído ya a Juan de Velasco, que él está como que enojado porque parece que los europeos tienen una idea de que América es un por poco y un potrero, que allá no existe nada en América. ¿Cómo van a haber felinos en América? ¿Cómo van a haber tantas aves en América? 3 siglos han pasado y siguen pensando lo mismo. No ha cambiado. Llegas a España y te dicen, ¿dónde está tu lanza? Y así, ¿no? Exacto. Entonces, claro, justamente ese mal entendimiento de los europeos es lo que inspira a Juan de Velasco, sumado a la nostalgia que él tiene, ¿no? de escribir un poco, digamos, de esos libros. Y ahí es cuando nos podemos dar cuenta y decir, mira, en los años 1700 ya había un quitense, digamos, un riobambeño, que pues ya tenía su identidad regional bien marcada, ¿no? Él tampoco se desentendía, ojo, tampoco queremos con eso decir que él se desentendía de los neogranadinos, de los peruanos, porque de hecho hay partes en este tomo de la historia moderna en la que Juan de Velasco les hace saber a los europeos y dice, mira, acá hay un idioma precolombino al que le llaman el quechua, pero date cuenta que acá en Quito hay una variación del quechua al que le llaman quichua y empieza a hacer una comparación. Dice, mira, así se habla el quechua en Cusco y así se habla el quechua en el reino de Quito, ¿no? Entonces, él tampoco... Nuevamente un trabajo de identidad incluso lingüística sobre un idioma antiguo. Exactamente. Entonces no es que él dice, no, este es mi país por poco, queremos ser independientes o algo así, tampoco que se entienda de esa manera. Es como que, digamos, ahorita un manaba hablara del Ecuador, ¿no? Entonces él va a hacer bastante énfasis en la cultura manaba, ¿no? La gastronomía, las playas y todo, pero no desentendiéndose de los ecuatorianos, no diciendo que yo quiero que Manabí sea una república, ¿no? Sino que siendo una identidad regional dentro de una macropatria, ¿no? Hagamos ese símil entre Juan de Velasco y Creo que es la mejor comparación realmente, la identidad manabita, que es súper fuerte, que ellos entienden su historia a través de los manteños, de los chonos, ¿no? De su gastronomía, tal cual tú lo dices, pero siguen sintiéndose bastante ecuatorianos de todas formas, pero ellos tienen una identidad local. Es un poco lo que estaba sucediendo en el siglo XVIII, exactamente. Entonces, bueno, ¿quién quita que en el futuro esto signifique que Manabí se va a hacer una república? Imagínense en el siglo XXIV estudiando este podcast, los manabas, los de la República de Manabí del siglo XXIV. Claro. Haciendo un símil también, ¿no? Que es justamente lo que pasa con Juan de Velasco. Claro, pero es así como se construyen históricamente estas identidades locales que después degeneran en naciones, ¿no? O sea, porque esto es un proceso que vivieron, como digo, no solamente en la América hispana, no solamente la presidencia de Quito, sino también las repúblicas actuales centroamericanas. Allí también fueron forjando sus propias identidades locales dentro del virreinato de la Nueva Granada, o los charquenses de Charcas dentro del virreinato del Perú, Venezuela dentro del virreinato de la Nueva Granada, igual que Quito, ¿no? Chile dentro del virreinato inicialmente del Perú, igualmente va teniendo su propia identidad local. Todo esto se va construyendo de esa forma, o sea, no es un caso aislado de Quito, simplemente el asunto con el Ecuador es que cambió su nombre, pero el proceso identitario ha sido el mismo. Ha sido el mismo. Oigan, chicos, y aquí yo también quería hacer el siguiente comentario, no sé cómo ustedes lo ven. A mí me parece que en esa época, años 1700, que es en los que estamos ahorita enfocados, no se creó solo una, sino quizá 3 o tal vez 4 identidades regionales, porque se puede también ver marcada esa diferencia, ¿no? Entre las actuales regiones, digamos, de lo que hoy es el Ecuador. Yo diría que por un lado se estaba creando una identidad quitense, no quiteña, sino quitense, que abarcaba quizá los territorios desde Pasto hasta Riobamba. Por otro lado, otra identidad guayaquileña, digamos, de ese entonces comprendido Guayaquil, la costa ecuatoriana, excepto tal vez Esmeraldas. Otra identidad austral o sureña, que se puede decir que son los cuencanos, los lojanos, los orenses, y quizá eso fue lo que tal vez llevó más adelante a que no se constituya un país llamado Quito, sino Ecuador, justamente porque esta es una aleación entre 3 identidades regionales. Yo no sé si ahí también influyó este tema de las reformas borbónicas, porque recordemos que temporalmente desaparece la audiencia de Quito y de hecho tratan de descentralizarle aún más a esa audiencia, reino, porque empiezan a crear una gobernación en Guayaquil que era de alguna forma un poco más autónoma, otra en Cuenca, otra en Quito, otra en Popayán. Por eso yo decía quizá 4 identidades, porque también parece que empieza a formarse otra identidad vallecaucana, ¿no? Lo que hoy es Colombia, que en algún momento también formó parte de Quito. Entonces, no sé si ustedes están de acuerdo en que no fue una, sino como que unas 3, 4 identidades regionales, ¿no? Sí, igual que hoy, por ejemplo, qué sé yo, una persona de la provincia de Pichincha al norte tiene una identidad pese a pertenecer a la misma provincia,
un poco diferente a la gente de Machachi. Por ejemplo, las identidades de Tabacundo Cayambe es diferente a la identidad de la persona que vive en Machachi, ¿no? Entonces, incluso vamos haciendo cada vez más pequeños, siempre hay microidentidades, por así decirle, correcto. Y yo creo que esto sucedió en el tema de la presidencia de Quito por el tema de lo difícil del acceso geográfico, ¿no? Entre las diferentes regiones. Es que hay que entender que también no es como ahora vemos la conectividad de las vías, era muy complicado. Por ejemplo, de Quito a Guayaquil era incluso meses, cuando era meses, porque la conectividad no era tan buena como ahora, y eso les alejaba mucho. Hay un dicho que dice que Guayaquil era mucho más próximo a Lima que incluso Quito, porque había una cercanía incluso comercial. Correcto. Así que unir todo ese tipo de realidades y territorios debió ser muy complicado. Un poco complicado, exactamente. Y eso también puede, entonces, por ahí también vemos también la creación de estas identidades, ¿no? Porque eso también influye en las costumbres que tiene, por ejemplo, un guayaquileño con un cuencano y un quiteño. O quizás nuestro propio acento, ¿no? Nuestras propias formas de expresarnos. Quizás si aquí estuvieran 3 guayaquileños y nos ve un europeo, van a decir, ¿y esos manes de qué país son cada uno? Van a pensar que somos de países distintos porque hablamos muy diferente, ¿no? Mientras que es importante lo que dices, Cris, tú le escuchas más cercano al acento que tiene un guayaquileño quizá con un panameño o con un limeño. Incluso palabras que se utilizan en Lima también se utilizan en Guayaquil. En Guayaquil, y yo también he visto ese comportamiento en Panamá. A mí me parece un ejemplo es el bebe. El bebe para decirle al niño. ¿Sí? Sí, es verdad. Es utilizado en Lima y en Guayaquil. ¿El qué? El bebe. Bebe, o sea, en lugar de el bebé. niño. En lugar de bebé. Es bebe de bebé. Yo sí bebe de... No, eso todavía Eso es en todas partes, amigos. O por ejemplo, aquí el B. El oye, ve, ¿qué más ve? ¿De qué hablas, ve? Esas cosas se hablan, en cambio, en todo lo que es la Sierra Centro-Norte. Y yo he escuchado que incluso algunos pastuzos y payaneses también hablan así con el B al final. Ah, claro. Sí, o sea, hay identidad incluso desde esta parte. Pero eso también le enriquece bastante nuestra cultura. Imagínense en cuánto tiempo ha pasado y todavía se mantienen esos modismos. Ahora, yendo un poco más hacia adelante, debemos ya topar la parte de las independencias, ¿no? Que no solo se dieron aquí, sino que fue una situación mundial, global. Y eso afectó justamente a España con la invasión de Napoleón, ¿no? Como que aceleró más el proceso porque, como ya hablamos, ya habían pequeñas chispas de ser gobiernos autónomos. Y comenzó también a acelerar el tema de que con la llegada de Napoleón y la colocación de su hermano específicamente en la península española, comenzó también ya a conversarse en el Nuevo Mundo un proceso más independiente que les acerque a la economía, porque tenían miedo de que toda la riqueza de América se lleve también lo que es la parte francesa de Napoleón. Así que ahí comenzó, por ejemplo, aquí en Quito, las primeras reuniones o levantamientos, y justamente comienza con la reunión de Navidad, que se le conoce, ¿no? En 1808 fue. En 1808. El complot de Navidad, que es en la hacienda, que es Chillo Compañía. Chillo Compañía. Chillo Compañía, sí, que es en el Valle de los Chillos, justamente. Y ahí es lo que comienzan las primeras conversaciones, que posteriormente desencadenaría en lo que es el 10 de agosto de 1809, pero hay que profundizar un poquito más en los detalles que llegaron a este punto. Claro, lo que tú dices es interesante porque aún no tenemos independencia, sino autonomía. Es decir, los quiteños querían ser autónomos dentro del estatus del Imperio Español, ¿no? Claro, eso es importante. No buscaban separarse. Y ahí tenemos el primer error, porque justo el 10 de agosto no tenemos un feriado, se llama Primer Grito de Independencia, y eso nos hace entender como el Día del Ecuador. Yo creo que ese es el día que lo tenemos actualmente identificado como el Día del Ecuador. Más que todo por los migrantes. Han ocupado esta fecha para celebrar al Ecuador, pero oficialmente no es el día de nuestra independencia. Ajá, o sea, oficialmente sí es, pero es un error. El inicio del proceso, podemos decir. El inicio del proceso como autonomista, que todavía no era independentista, y además era igual como muy local, ¿no? Porque ahí pasa que las otras autoridades de las otras regiones que hablamos antes, como las de Guayaquil, las cuencanas, se opusieron, ¿no?, a este movimiento del 10 de agosto, porque podemos ver que los juntistas del 10 de agosto eran exclusivamente quitenses, ¿no? De la Sierra Norte y Esmeraldas. Y no estaba representado tampoco el pueblo, ¿no? Por eso se le conoce como la Revolución de los Marqueses. Los marqueses, ¿no? Todo parece como un juego de tronos entre criollos, entre acaudalados, entre élites. Es que de eso se trata. La gente cree que las independencias fueron un asunto de patriotismo y nada que ver. Es un asunto de intereses económicos de la élite. Económico, claro. Y no solo aquí, ¿no? Sino en toda América. Y en todo el mundo. Las independencias están relacionadas con eso, no con patriotismo de por medio. Muy raros son los casos en los que de verdad el patriotismo tiene algo que ver con el que un territorio se separe de otro. Podemos mencionar Haití, que ahí sí hubo como una verdadera revolución e independencia, ¿no? Pero aquí en Quito fue más que todo por temas económicos, ya que aparte de la invasión de Napoleón y los cambios ya estructurales y políticos en la península ibérica, también la economía se vio afectada. Así que lo que hicieron es
por ejemplo, el 10 de agosto, que se reunieron en la sala capitular, bueno, el 16 de agosto, 6 días después, es reconocer al rey, primero saludar al rey de España, ¿no? Y darle total lealtad, podríamos decirle. Y luego diciendo que ellos, en vista de lo que está pasando en la península ibérica, crean un estado o un espacio que es autónomo, ¿no? Eso es interesante lo que mencionas, Chris, porque hay que entender que la situación o la razón por la cual se crea este movimiento autonomista es porque el rey Fernando VII había sido derrocado, ¿no? Por Napoleón, por el hermano Napoleón, al que lo llamaban Pepe Botellas. Pepe Botellas. Pepe Botellas, exacto, por Chupín. Por Chupín, exacto. Entonces, claro, viene el hermano de Napoleón a imperar y los quiteños dicen, bueno, no hay rey, nosotros no reconocemos a Pepe Botellas. Y si no hay rey, es una situación también filosófica, ¿no? Mientras no está al rey al que lo conocen como el enviado de Dios imperando sobre nuestras tierras, entonces el poder pasa a los pueblos. Entonces nosotros, poniéndome yo en el lugar de ellos, ¿no? Nosotros los autonomistas, los quiteños, vamos a tomar posesión de nuestras tierras hasta que retorne el rey Fernando VII, porque eso es también algo que dicen los juntistas, ¿no? Hasta que el rey retorne a imperar. Ya sea en América incluso, dice. Sí, correcto. Sí. Y si por si acaso alguien dice, oye, estos manes están hablando puras tonterías, están inventando las cosas, les invitamos a que vayan al Monumento de la Independencia que está en la Plaza Grande y lean la placa. En las filas me parece que es 11, 12 y 13. Se habla justamente de lo que estamos hablando ahorita. Hasta que el rey Fernando... Que es una reproducción del acta del 10 de agosto. Del manifiesto. Del manifiesto, ¿no? Exacto, para que no digan que solo es una placa, ¿no? Es una reproducción de un documento histórico. Exactamente, la reproducción, no hay otra mejor palabra para describirlo. Entonces ahí empieza ya el movimiento. Pero ahora, ¿por qué cae este movimiento? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no se une Guayaquil-Cuenca? ¿Por qué dura, creo, menos de un año este tema, no? Meses. Sí. Meses. ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, primero fue la reacción de la corona, ¿no? Porque inmediatamente que se dio este intento de ser un estado o un territorio autónomo, comenzaron a mandar tropas desde Lima, ¿no? Para ya acabar con esto, porque creo que fue mal interpretado. Como un movimiento de independencia, justamente. Hay que tomar en cuenta que en ese momento, cuando hablamos de la corona, hablamos de la corona de Bonaparte, ¿no? No de la corona de los Borbones. Exacto. Y ahí vinieron las tropas de Arredondo, ¿no? Que fueron traídas desde el cuartel de Lima y se tomaron la ciudad y es como que pusieron orden, apresaron a los que más pudieron y ahí estuvieron detenidos en lo que hoy es el Centro Cultural Metropolitano, el Museo Alberto Mena Camaño. Incluso hay una representación muy bonita acerca de eso. No tan bonita porque es muy sangrienta. No. O sea, muy bien descrita. Muy bien detallada. Claro, muy sí, claro. Porque bonita no es nada bonita. Sí, mal, lo dije mal. Pero claro, o sea, y este proceso es parte de, este capítulo más bien es parte de este proceso identitario que nació en el siglo XVIII de lo que hablábamos, ¿no? Y aquí tienen la oportunidad de ya decidir convertirse en los gobernadores dentro del mismo imperio hispano, pero quienes van a gobernar, en este caso, la presidencia de Quito, tomando la oportunidad de que en España está todo este asunto de la invasión napoleónica, ¿no? Entonces, toman ellos esta oportunidad que la frustran, ¿no? La frustran y al año siguiente va a suceder la famosa masacre del 2 de agosto de 1810 y está llegando en ese momento Carlos de Montúfar como comisionado de regencia de las Cortes de Cádiz, que en España es un gobierno paralelo al de Bonaparte, en representación del rey que está preso, Fernando VII, ¿no? Entonces, es que la cosa es un chaulafán ese momento de la historia, es bien complicado de entender. Es que hay que entender algo, porque, por ejemplo, lo que pasó en Quito era algo prácticamente nuevo. Porque se habla mucho de Chuquisaca en Bolivia y que fueron los primeros que se levantaron en contra de la corona española. Unos meses antes del 19. Pero no había la conexión que existe ahora, ¿no? No es que al siguiente día vieron en Twitter o vieron en las redes sociales que se habían levantado. Mira, los quiteños hicieron esto. ¿Por qué yo no sé cosas muy independientes a las que ocurrieron en otros territorios. Y por ejemplo, Quito no había un precedente acerca de esto, pues eso fue tan espontáneo, tan al apuro, que lastimosamente terminó en un caos, ¿no? Un año después. Sí, lo que tú dices es importante porque eso también puede causar desconfianza en la gente. Hay cartas, hay correspondencia en donde creen que esto de la caída del rey de España es un invento de los quiteños para poderse considerar autónomos o soberanos de lo que era en el entonces Reino de Quito. Y es porque nosotros no podemos, en ese entonces no podíamos atestiguar lo que ahora sí podemos ver, como tú dices, en Twitter, en la tele. Entonces dicen, chuta, ¿será cierto que cayó el rey? ¿Será cierto que ese hermano de Napoleón? Claro, demoraban meses en llegar
llegar era las aquí, noticias ¿no? desde Europa. Imagínense las noticias desde Europa. Claro. o sea, Era mucho más lento. Ahora, en este proceso del 10 de agosto también sucede porque la gente cree que aquí de lo que hablábamos de estas identidades, microidentidades regionales de la zona de Quito, de la zona de Cuenca, de la zona de Guayaquil, la gente cree que el 10 de agosto fue algo exclusivamente de los quiteños y poca gente sabe que Rocafuerte estuvo a punto de plegar a este movimiento también del 10 de agosto a Guayaquil, desde Guayaquil. No se animó. Hubiera sido Rocafuerte un y su tío espaldarazo. Bejarano, no, Claro. sí se animaron. El asunto es que el gobernador Cucalón se entera de eso y frustra, digamos, se adelanta y frustra a Bejarano, a su tío Bejarano y a Rocafuerte. De lo contrario, ellos estaban a punto de plegar Hubiera a la sido otra Junta de historia, Gobierno ¿no? de Quito. Entonces, nuevamente, ¿por qué? Porque ya hay una identidad local dentro del virreinato de la Nueva Granada. Hay esta microidentidad local de la presidencia de Quito que no se refiere solamente a la ciudad de Quito, sino a las gobernaciones de Cuenca, Guayaquil y Quito en conjunto. Correcto. Y ahora que mencionas Cuenca, también hay otro personaje que es Francisco Calderón, ¿no? El padre de Abdón Calderón. Claro. Él también. Que hace Que algo fue similar. fusilado. Que fue fusilado. Por participar en las... Sí, en estos movimientos semi-independentistas de más adelante del estado de Quito. Pero sí, claro, a él también pasa que lo encarcelan, ¿no? Porque a él también le encontraron correspondencia de sus comunicaciones con el marqués de Cervalegre para poderse unir a este movimiento autonomista. Claro, entonces ahí hay nuevamente identidad local. O sea, estamos hablando de que ya está casi consolidada la identidad local de la presidencia de Quito, lo que después va a ser el Ecuador. Nuevamente no aparece efímeramente de la nada. Claro, y tampoco podemos ver que se está uniendo con Bogotá o con Lima o así. O sea, es un movimiento plenamente de la audiencia de Quito, ¿no? No es, y de hecho, en 1810 también pasa este tema de la constitución de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y no se unen con lo que hoy es el Ecuador, ¿no? Entonces es como que sí estábamos medio separaditos de las identidades virreinales de Santa Fe y de Lima. Hasta por el tema territorial, o sea, de la geografía. Estábamos aislados de ambas capitales. Para complementar lo que nos contaba Héctor, que es buenísimo lo de Rocafuerte, también algo que frustró sus intenciones es que ya estaba en camino a las tropas de Arredondo. Y recordemos que de Lima a Quito eran semanas. Así que en su paso ya iba la gente comunicando que venía una tropa bien fuerte, porque eran más de 200 hombres. O sea, como que les dio un poco de temor. Claro, y es como que en el camino comenzó a apaciguar todo lo que ya había para apoyar a Quito. Pero hay que comentar también que no hubo el apoyo necesario que hubiera sido un cambio totalmente distinto e incluso hubiera fortalecido a las primeras intenciones de ser un estado o un territorio autónomo. Claro, es como que ahorita hubiera un movimiento, no quisiera inventarme ahorita, pero hubiera un movimiento y escucháramos ya están viniendo las Fuerzas Armadas a replegar esos movimientos rebeldes. Entonces va a haber gente que va a decir... Hasta aquí llegué. Y recordemos más, que más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Claro, y recordemos que en ese tiempo había mensajeros, ¿no? Exacto. Tanto de un bando como del otro para comunicar y esto era ya inevitable. Incluso cuando ya llegaron a Quito, encontró una ciudad prácticamente desierta porque mucha gente se ha ido a los valles por el temor que ocasionó la llegada de estas tropas. Las tropas, qué interesante. Y también es importante mencionar que dentro de los bandos realistas no habían exclusivamente españoles, ¿no? Sino también gente local. Americanos era lo que más formaba el parte de los... Es que éramos parte de España. De España, correcto. Entonces siempre van a haber esos puntos de vista distintos entre sí, opuestos entre sí, como existe hoy en día en la política. Y podemos, por ejemplo, destacar a la mismísima hermana de Manuelita Sáenz, ¿no? Que era Josefa Sáenz, me parece, no sé si era Josefa o Josefina, y ella era plenamente realista. De hecho, ella había recibido a Redondo y le había dicho, mira, por ahí es el camino. Su hermano también era parte de... Al inicio, José María Sáenz fue en Y luego se cambió a las tropas libertarias. Libertarias, correcto. También está Martín Chiriboga, que a él, de hecho, lo colocan como corregidor de la villa de Riobamba, porque él fue el que recibió a Redondo y le dijo, mira, por ahí te vas para Quito, porque a Redondo como español y con tropas extranjeras, digamos de alguna forma, que no conocían estas tierras, decían, bueno, ¿por dónde vamos? Entonces tienes que ir por aquí, tienes que ir por acá, cuidado, así no. Entonces, claro, es que nos han vendido esa historia de que primero todos querían independencia. Claro, que era España versus Quito. Exactamente, y nada que ver, ¿no? Entonces, ahí hay un error. Pero yo creo que igual con el tema que estamos topando, que es esta identidad ecuatoriana y el nacimiento del Ecuador, avanzar hacia la parte de lo que sucede con la llegada de Montúfar después del 2 de agosto de 1810, de la masacre me estoy refiriendo, llega pues precisamente Carlos de Montúfar como comisionado de regencia, se entera que literalmente semanas antes había sucedido la masacre y él venía como representante de Fernando VII, pero al enterarse de la masacre, de que su padre está preso, de que les quitaron todas las propiedades a los Montúfar igualmente por haber participado en la zona del 10 de agosto. Se une, ¿no? Claro, él cambia de parecer nuevamente un tema económico e incluso de ego, ¿no? Claro, de ego por su familia y todo eso, ¿no? Entonces él dice, vengo como comisionado de regencia, voy a aprovechar esto, pero en realidad estoy ya enojado
por todo lo que ha sucedido, ¿no? Sí. Entonces, y eso que le dieron un trato preferencial a su papá, ¿no? Juan Pío, correcto, porque era un marqués. marqués, exactamente. Pero le indignó tanto de que, a pesar de que ya justificaron que no era una revolución o una contra a la corona española, fueron apresados. Correcto. Bueno, ahora que has mencionado a Carlos de Montúfar, es importante hablar un poco de él, ¿no? Porque ahorita lo mencionamos de la nada. Es importante mencionar que Carlos de Montúfar, hijo de Juan Pío Montúfar, estaba en España. De hecho, él era un soldado realista, un militar realista, que había de hecho participado en las batallas de independencia de España contra Francia. Y pues él por eso es que tenía ese cargo de comisionado regio. Y es por eso que el rey de España y también supongo que el Consejo de Indias le dijeron: oye, Carlitos, está pasando algo en Quito, en la ciudad de tu papá parece que ahí se está queriendo rebelar. Por favor, anda a poner orden a anda la a poner familia. orden a tu familia. Exacto. Anda, controla a tu papá. Anda a controlar a tu papá. Entonces, algo que yo siempre me preguntaré es, de acuerdo a lo que tú decías, ¿Carlos de Montúfar cambió de parecer cuando llegó y vio la masacre o ya en el camino cambió de parecer? ¿Y saben por qué me queda esta duda? Porque cuando él estaba llegando de España a Quito, él no venía solo, él venía con otro quiteño llamado Antonio Villavicencio. No es conocido aquí, él es conocido en Colombia porque él fue enviado, en cambio, como comisionado regio de Bogotá. Entonces le envían a este quiteño, Antonio Villavicencio, a Bogotá, también para calmar las aguas, y resulta que Antonio Villavicencio también llega y encuentra las Provincias Unidas de Nueva Granada, y le dicen: Antoñito, pero vente, unámonos también a este movimiento emancipador, insurgente, autonomista, ¿no? Que es justamente las Provincias Unidas de Nueva Granada. Entonces Carlos de Montúfar hace lo mismo y crea aquí una segunda Junta Autónoma de Gobierno, ¿no? Que luego se convierte en el Estado de Quito. Exactamente. Yo creo que ahí tiene que ver el asunto que tanto Villavicencio como Montúfar son americanos. Entonces ellos, como vemos, este proceso de construcción de identidad americana surge a través de las reformas borbónicas y ellos son ya la nueva generación en ese momento. Ellos ya nacieron con esas microidentidades dentro del mismo imperio español. Entonces ellos ya se asumían así como: nosotros somos más americanos, ¿no? Entonces ya tienen este trabajo de identidad. Entonces yo creo que eso es lo que ellos dos comparten precisamente, ¿no? Y luego, como tú dices, pues precisamente Montúfar llega a Quito, crea la segunda junta de gobierno en la que inicialmente participa el conde Ruiz de Castilla y después le dicen: se nos va de aquí. Chao. Y además había algo importantísimo que tenían como ventaja ellos, ¿no? Podían ver la realidad de cómo era en España, en la península ibérica, correcto, sí. y cómo era acá en América. O sea, no había una buena distribución más bien de la riqueza como era en España. Era prácticamente todos los recursos de América iban a España, pero eso no era retribuido como debería haber sido, ¿no? Correcto, eso pudo haber impulsado a los criollos a hacer estos movimientos. Claro. Pero ahí es justamente el punto de choque y en donde yo diría se crea la primera constitución en estas tierras, que es la constitución del Estado Esa de sí Quito, podríamos decir que es Una la primera intentona de independencia en lo que es el territorio de la Real Audiencia. Claro. Hay personas que dicen: no es una intentona de independencia porque todavía le mantienen lealtad al rey de España. Pero ahí es cuando uno les dice: ok, sí al rey de España, pero a nadie más. Chao Consejo de Indias, chao virreyes, chao presidentes, nada. O sea, nosotros nos gobernamos. Vamos a hacer Y de ya hecho un la congreso. Constitución mismo le da al rey de España solo una figura meramente simbólica. Claro. No es de esta figura del rey absolutista que era Fernando VII, de que toma las decisiones, ¿no? Aquí simplemente tú vas a ser el rey, pero no pintas absolutamente nada. Al crear la Constitución precisamente de 1812, pues crean lo que tú dices, ¿no? El legislativo, el judicial, crean el cargo de presidente. Presidente de Quito, el Estado de Quito. Del Estado de Quito. Y se nombran además Estado de Quito. Ya no se nombran provincia de Quito, Sí, Reino de Quito, se nombran Estado de Quito. O sea, están creando un Estado en este caso. Todavía no una nación, pero sí un Estado. Y como para que se entienda, para mi modo de ver, la creación del Estado de Quito en la Constitución lo que crea es algo muy parecido a la Commonwealth británica, la mancomunidad Justamente de iba a naciones. mencionar eso. Es Como como Canadá. la corona moderna, ¿no? Correcto. Exacto. Como Canadá, como Australia, Sudáfrica, Papúa Nueva Guinea. Son países Son países. que todavía le rinden Son algo de autónomos, lealtad, son pero autónomos. están bajo el régimen de la corona británica. De la corona, y únicamente la corona británica. O sea, digamos, las autoridades legislativas de Gran Bretaña no tienen injerencia, hasta donde yo entiendo, sobre estos países. Algo no así tienen. fue. Son autónomos. Son autónomos. Entonces, eso fue lo que pasó con el Estado de Quito. Claro, o sea, ahí Carlos de Montúfar no sabía lo que estaba haciendo realmente, pero estaba creando un nuevo estilo de Pero gobierno. le salió bien Y en le salió principio. bien, Está sí, muy sí, sí. bien, sí, sí. Realmente, ajá. Entonces, eso es súper importante porque ahí ya pasaron de solamente ser una identidad local a, bueno, vamos a convertir esta identidad local en un Estado.
el Estado de Quito de 1811-1802. El Estado dura un año, a fin de cuentas, ¿no? Porque qué triste, nuevamente... ¿no? Otra vez. Pero fue más tiempo que el 10 de agosto. El manifiesto del 10 de agosto, es correcto. Ahí me parece bastante importante también mencionar que Carlos Montúfar quiso nuevamente incorporar a la SUAY y a Guayaquil, y también a Pasto, ¿no? A lo que era ya el Estado de Quito. Porque, claro, el primer paso fue que toda la Sierra Centro-Norte, la que ya tenía esta identidad quitense que hablamos en un inicio, se constituya como un Estado. También incorporó Esmeraldas, es importante mencionarlo. Y nuevamente quieren otra vez incorporar a Guayaquil y a Cuenca. Otra vez no están tratando de incorporarse ni a las Provincias Unidas de Nueva Granada ni a ningún movimiento autonomista de Perú, nuevamente entre ellos, o sea, entre lo que en algún momento era la audiencia de Quito, ¿no? Entonces eso también pero es ahí sí importante. podríamos Identidad, decir no hay otra cosa, o sea, no, ya hay una claro. identidad ahí afianzada. Pero ahí sí podríamos decir que las provincias de Guayaquil y Cuenca no apoyaron. No apoyaron. Porque ahí nuevamente, sí tuvieron todo el tiempo suficiente, porque fue un año para apoyar a Quito, pero Organizarse. lastimosamente... De hecho, parte de hicieron que para el atrás. ejército de Montúfar empieza a caer es cuando se enfrenta precisamente con los La ejércitos batalla de realistas en Cuenca. Empieza a replegarse el ejército de Montúfar, sucede después la batalla del Panecillo aquí en la ciudad de La Quito. batalla del Panecillo fue muy determinante. Fue determinante, así es la batalla del Panecillo, y ellos terminan huyendo a Ibarra, y ahí sí sucede precisamente la batalla de Ibarra. Fue la derrota y se disuelve el Estado de Quito. Correcto. Hay un recuento entre todos los partes de guerra de este enfrentamiento, de esta serie de enfrentamientos que empiezan en Cuenca, van por Mocha, Sangolquí, luego los que mencionan Panecillo y Ibarra, en donde se habla de una participación de cerca de 400 soldados cuencanos, 200 soldados guayaquileños, cerca de 100 soldados limeños y la oficialidad peninsular española, ¿no? Que realmente no tengo un número exacto, pero yo supongo que habrán sido unos 20, 30 o quizás hasta 50 oficiales peninsulares, pero podemos ver que nuevamente el grueso del ejército es americano. Así como el grueso del ejército patriota de Carlos Montúfar, el Estado de Quito, también es americano, ¿no? Entonces aquí se puede ver nuevamente que es un todos contra todos. O sea, es una guerra civil. Es una guerra civil, sí. Ese es el punto. Es una guerra civil tal cual. Entonces, claro, a mí me parece de hecho muy épico y creo que sí habría que revivir nuevamente ese episodio de la batalla del Panecillo, porque parece que ahí lo que hizo que se sienta derrotado el Estado de Quito fue nada más la desmoralización, porque de hecho ellos estaban ganando, ¿no? Es que es una estrategia de guerra. Es una estrategia de guerra, la desmoralización. Y a mí me parece muy impresionante, sería de hablar quizá en otro episodio de cómo fue esa batalla del Panecillo, pero en resumen se habla de unas batallas poderosas, súper estratégicas por cómo está posicionado el Panecillo, justamente en lo que hoy es San Sebastián, si no estoy mal, en donde los quiteños son superiores de inicio a fin ante los realistas, ¿no? Bueno, no quiero decir quiteños, más bien los insurgentes contra los realistas son sumamente superiores y de hecho consiguen a los realistas encerrarlos o digamos, aislarlos en la loma del Panecillo. Y ahí es cuando los realistas estaban en la loma y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Estamos aislados acá en la loma, si bajamos nos matan. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Bajamos? ¿Nos rendimos? ¿Qué hacemos? Y cuando están bajando, se dan cuenta que los insurgentes, los patriotas, digamos de alguna forma, se habían rendido antes que ellos. Ajá. Porque dijeron, chuta, ¿y ahora qué hacemos? Lo mismo, o sea, ellos van a bajar y nos van a matar. Baja, ellos también dijeron lo mismo. Se quedaron rodeados. Ajá. O ya vienen los refuerzos. Ajá. Quizá ya vienen más refuerzos del sur, del norte y nos van a pues, ¿Pero qué les terminar parece, amigos, si eso profundizamos en agosto? Sí, más adelante. En Para agosto. hablar también si es que en verdad el 10 de agosto puede ser tomado como una fecha de independencia. Independencia, ¿no? Ajá, sí, Exactamente. sería chévere. Claro, continuando con esta construcción del proceso de identidad nacional después de lo que sucede ya con la caída del Estado de Quito, que como decimos es el primer verdadero intento de crear una nación en el territorio de lo que actualmente es el Ecuador, en ese momento la presidencia de Quito. Claro, 10 años después de eso, pues nos quedamos básicamente sin cabezas los quitenses, ¿no? La gente de la Real Audiencia de Quito, hasta que llega a Guayaquil a tomar la posta. Correcto. Realmente. En ese tiempo ya fue fusilado Carlos Montúfar, ¿no? Claro, El que creó este en- estado sí, de en Quito. eso es importante mencionar. Fue fusilado en Buga, si no estoy mal, en lo que hoy es Colombia, porque En Colombia. O por la espalda como traidor. por la espalda como Sí. traidor, claro. Y el padre de Abdón Calderón, Francisco Calderón. Francisco Calderón murió en Ibarra. De hecho, hay una plazoleta en Ibarra que se llama la Tras la plazoleta batalla de Calderón. Ibarra. Ajá, que hoy ahora es un patio de comidas, un poco cursiado el dato, pero donde cayeron fusilados estos... Y mercado. Y es un mercado. Y es un mercado. Exactamente. Bueno, pero ahí fue. Ajá. Bueno, fue ahí, claro. Luego, claro, Carlos Montúfar también fue fusilado. No sé si mencionar el tema de las Cortes de Cádiz. Ahí a mí me parece interesante e importante mencionar que la gente americana dijeron, bueno, entre tanta guerra civil, entre tanto movimiento insurgente, lleguemos a una solución, hagamos una monarquía constitucional, ya no absoluta, ¿no? Es decir, que el rey ya no tenga el poder absoluto sobre todo su imperio, sino que descentralicemos un poco el poder y hagamos un congreso americano que también cogobierne con el rey. Y de hecho sí duró un tiempo, ¿no? Este tema de las Cortes de Cádiz. Claro, enviamos Y si nuestros hubiera sido- representantes. Claro, Roca, ahí viene la imagen de Olmedo. José Mejía Lequerica. José Mejía de Lequerica, Olmedo también Olmedo. estuvo ahí, ¿no?
Hay un personaje importante, interesante de Perú, es un indígena, Dionisio Inca Yupanqui, algo así se llama. Bueno, no sé si es que ese es el nombre, ¿no? Hay unas disculpas si me equivoco con el nombre, pero claro, son justamente congresistas americanos. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué no sobrevivieron las Cortes de Cádiz? Fernando VII las rechazó, me parece. Claro, Fernando, perdón, me estoy sirviendo. El rey retorna, ¿no? Eso es importante. No, tranqui. No reconoció. Claro, no reconoció el trabajo porque le quitaba demasiado poder. Él venía de ser un rey absolutista, claro. Le regresan el poder después de la invasión francesa, ¿no? De la invasión napoleónica, y se encuentra con que ahora ya no tiene los mismos poderes que antes. Básicamente se encabrona. Aquí nadie me va a quitar lo que yo tengo. Yo no vengo a que me humillen, ¿no? Entonces, no me quiten el admin. Exactamente. Así que yo voy a desconocer todo lo que hicieron ustedes. No importa, que esto es lo único que pueda salvar al Imperio Español de la disolución. Y de hecho eso pudo hacer que todavía continúe hasta estas fechas del Imperio Español, ¿no? Como pasa ahora con el Imperio Británico. El Imperio Británico ya no es absolutista, ahora también tiene representantes, congresos, digámoslo así, en los países en los que es más decorativa la figura del rey. Es más decorativo, exactamente. Pero esto también lo que hace es, igual que Fernando VII se encabronó, hace que los americanos también se encabronen. O sea, ya habíamos logrado una igualdad nuevamente, esa igualdad que vivimos en la época del Imperio Español con los Austrias, la habíamos logrado nuevamente y viene este Borbón, cara de su madre, nuevamente a quitarnos todo. Y entonces esas identidades que se habían estado construyendo, que habían creado pequeñas naciones de poca duración durante esta época de la invasión borbónica, explotan totalmente. Ahora sí queremos independencia, dijeron, ¿no? Los americanos. Porque la gente cree que el proceso independentista es que se levantaron un día y dijeron, vamos a ser independientes. Ser libres. Amanecieron y dicen, hoy tengo ganas de levantar. Hoy tengo ganas de ser independiente. Sí. Hoy estoy un poco... No eres independiente ni de tu novia y tu novio, lo que sea. O sea, es un... Abrir los ojos te demoras. Exacto. Sí. Reaccionas paulatinamente. Exacto. No es de la noche ahí viene la típica amiga reacciona. Y hasta que reacciona y todo, entonces pasa un tiempo y eso es lo que pasó, ¿no? Pero claro, para el momento en el que ya desconocieron las Cortes de Cádiz, tenemos ya movimientos independentistas. Al norte de Sudamérica, Simón Bolívar, al sur tenemos a José de San Martín, y algo que a mí no sé si decir enorgullece, pero algo que sí es importante destacar, es que también en nuestras tierras, en Guayaquil, se levanta un movimiento propiamente independentista, no influenciado ni por Bolívar ni por San Martín, que es justamente el de la Provincia Libre de Guayaquil, ¿no? Creado por José Joaquín de Olmedo y los Papus de aquel 9 de octubre de 1820. Hoy tenemos que mencionar algo importante. Como bien decía Héctor, Olmedo vino de las Cortes de Cádiz. Correcto. Y ya tenía esa chispa ahí, ese pensamiento como que hay que cambiar las cosas, ¿no? Y como tú bien lo dices, es el primer, o sea, ya podemos llamarle autónomo, movimiento autónomo. Total, o sea, ellos ya no quieren, como en el estado de Quito, crear un estado todavía dentro de una mancomunidad hispánica, sino que ya en Guayaquil ya quieren algo totalmente independiente. O sea, ya muy drástico, o sea, separarse totalmente de la corona. Y bueno, por ahí nos estamos saltando también el tema de la independencia de Río Verde, que sucede un par de meses. En Esmeraldas, ¿no? Esmeraldas. Sí, es correcto. Sí, es importante eso, ¿no? Que pasa justo 2 meses antes de la independencia de Guayaquil, ¿no? Exactamente. Claro que es muy localista, eso lo logran solamente de manera local. Guayaquil es el que logra realmente hacer esto ya un proceso más regional. 1820 fue un año muy importante para la independencia, porque también el 3 de noviembre del mismo año ocurre en Cuenca. Correcto. Exactamente. O sea, la posta tuvieron que tomar, la posta de Quito, que ya no tenía cabezas dirigentes de estos movimientos independentistas, porque ya los habían asesinado todos 10 años antes, a los ¿no? quiteños. Tuvieron que tomar aquellos que en un inicio se habían negado a este proceso independentista, Guayaquil y Cuenca, ¿no? O sea, nuevamente, o sea, todo esto es parte de un proceso en el que tuvieron que ir abriendo los ojos igualmente, ¿no? Claro. ¿Aquí se podría decir que nació la República de Guayaquil o eso es un mito? Eso es un mito, absolutamente. Justo ahorita que hay estamos justo en el tema... En el chisme de la Academia Nacional de Historia versus el capítulo Guayaquil de la misma ANE, ¿no? Que cambiaron el nombre de una cuadra de la calle 10 de agosto en Guayaquil por el de República de Guayaquil, cuando en realidad ese término jamás existió, ¿no? Porque ahí hay toda la polémica. Precisamente varios historiadores guayaquileños salieron también al punto de están creando un falso histórico, jamás existió una república, ¿no? Lo que se creó el 9 de octubre de 1820 fue una provincia libre. ¿Por qué? Porque los mismos guayaquileños, Olmedo, en una carta a Mírez, incluso hay una carta de Olmedo a Mírez explicando esto, lo que buscaban era que la provincia en ese momento se declaraba libre de la corona hispana, ¿no? Pero todavía era una provincia y tenían que ver a ellos qué más les convenía, si unirse al Perú, si unirse a Colombia o crear un estado totalmente nuevo con las gobernaciones de Quito y Cuenca, ¿no? No creaban todavía una república por sí sola ellos, sino que se declararon como provincia con estas posibilidades realmente, ¿no? Porque tal cual lo declara Olmedo en la carta a Mírez, al general Mírez me refiero,
él dice que es consciente de que Guayaquil, debido a la precariedad en la que se encuentra su economía, su agricultura y todo eso, no puede constituirse como un Estado. Entonces, ya lo aceptó el mismo Olmedo. Era también por temas económicos. Guayaquil siempre fue un puerto importante para la corona en ese tiempo y era en comunicación directa con Lima. Así que también vieron que si es que se independizaban totalmente, perdían algunos privilegios comerciales. Sí, eso es importante, Cris, porque, claro, a la provincia libre de Guayaquil la separan por temas militares de la Nueva Granada, de la Audiencia de Quito, y la llevan al Virreinato del Perú, es decir, a la Audiencia de Lima. Y ahí es cuando los guayaquileños, también de alguna forma los criollos, se molestaron al respecto porque decían, yo compito con Lima, yo soy un puerto como Lima, como lo es Panamá. Y si es que a mí me separan de Quito, que son justamente mis clientes, a quienes yo les vendo todo mi comercio portuario, me están a mí perjudicando, ¿no? Porque recordemos que en la época borbónica, entre virreinatos se pagaba impuestos. Entonces ahora a mí me toca tributar por venderles a mis clientes principales, que son los serranos de Quito. Si a mí me unen a Lima, yo me voy a ver más bien como un puerto de segunda o quizá de tercera categoría. Entonces, no nos conviene esto, ¿no? Y por eso es que ellos también justamente pidieron retornar nuevamente a la Nueva Granada, pero en el camino parece que dijeron, ya, mejor independicémonos, mucha vaina. Claro, si les regresan a la final a la Nueva Granada. A la Nueva Granada, correcto. Un año antes de la independencia. Un año antes de la independencia, en 1819. Sí, entonces yo creo que aquí también cabe señalar otras evidencias contundentes acerca del movimiento independentista de Guayaquil, que no quería formar una república únicamente costeña, sino que también buscaba nuevamente confederarse con Quito y con Cuenca, que es la creación de la División Protectora de Quito. Así se hacen llamar los guayaquileños. Claro, no fue la División Protectora de Guayaquil. Fue de Quito. Los guayaquileños crearon la División Protectora porque de Quito. Porque ellos pensaban en esta identidad regional, en este país al que probablemente en un inicio pensaron llamarle Quito, ¿no? Entonces era la división protectora de toda la nación que ellos ya habían planificado en este caso, ¿no? No es que quería que solo la provincia de Guayaquil sea una república. Exactamente, y también cabe señalar que esta estela independentista de Olmedo también se expande por todo lo que es la costa ecuatoriana y también por la sierra, ¿no? Por eso es lo que tú mencionabas, Cris, la independencia de Cuenca se da en noviembre de 1820, apenas 2 meses, o no, un mes después de la independencia de Guayaquil. Semanas después. Loja, en el mismo mes de noviembre de 1820, Saruma, que son en ese entonces, bueno, también Saruma parte de la sierra de Quito, San Borondón, Manabí, Machala, es decir, empieza a expandirse la influencia guayaquileña independentista por todo lo que era la ya decadente provincia española, Audiencia Española de Quito. Entonces ahí tenemos la plena evidencia de que la intención que tuvieron en algún momento los quitenses de confederar a la Audiencia de Quito, tal vez en un estado o en un estado autónomo, independiente, también lo tuvo Guayaquil, esa misma intención la tuvo Guayaquil. Nuevamente ahí se nota que había una identidad regional. Correcto. Si bien habían 3 microidentidades que mencionamos, ¿no? La serrana, la austral, la costeña, pues también había una macro que era pues como tal la quitense, ¿no? Posteriormente yo creo que algo importante de todo este movimiento es que dejaron de lado los temas regionales, ¿no? Correcto. Y vieron que todos buscaban un mismo fin, que era la mejor prosperidad para todos los pueblos. Y yo siempre digo en los recorridos que hago, que sin Guayaquil, Quito no hubiera sido independiente. Imposible, así porque es. Guayaquil, como dicen, ¿no? Plata, persona, todo puso, porque incluso las mujeres guayaquileñas donaban sus joyas para poder sacar dinero y poder financiar lo que es el proceso de independencia que acabaría con el 24 de mayo. Y luego llegaron los regionalistas a bailar en la tumba de Olmedo. Sí. A creer que Olmedo lo que quería es una república independiente exclusivamente de Guayaquil. Sería interesante también conversar de dónde crece todo esto del tema del regionalismo, ¿no? Exactamente. Bueno, las diferencias como tal crean en la humanidad este tipo de aserciones que te hacen diferente y por ende quieres como que menospreciar lo que es muy distinto a ti, ¿no? Pero bueno, sí, eso lo podemos topar en otro momento. Ahora, para poder llegar al 24 de mayo, que es justamente el feriado que celebramos como la creación de nuestra nación, que tampoco es tan cierta porque ahí solo nos independizamos de España, también hay un proceso, ¿no? Desde 1820 hasta el 24 de mayo de 1822. Hemos empezado diciendo lo de la... Claro, es largo, es 2 años. Hemos empezado hablando de la División Protectora de Quito. Eso quiere decir que los movimientos independentistas guayaquileños intentaron emancipar toda la provincia de Quito por su propia cuenta, ¿no? Pero al parecer fracasaron porque los movimientos realistas también eran fuertes y porque también habían locales, es decir, gente de estas tierras que tenían muchas personas, mucha gente leal a la corona todavía. Y eso creo que fue un problema porque había gente local que conspiraba con estos intentos de independencia y seguir avanzando. Y ello es lo que pide ayuda a Bolívar, ¿no? Bolívar, correcto. A Bolívar o San Martín envía las cartas, claro, ¿no? Y es Bolívar quien le responde. San Martín primero. le dice, estoy ocupado, te voy a dejar en visto ahorita. Pero Le dejó en vista. Le dejó en vista. Pero Bolívar dijo, vamos, ahora mismo es el momento, porque él
tenía de hecho complicaciones para llegar hacia el sur, ¿no? Él no podía expandir su estela independentista hacia el sur, por lo que Pasto Era un tapón. Era un tapón realista. 100% realista, y de hecho hay personajes hasta mestizos indígenas como Agustín Agualongo que todavía se mantenían leales, fieles a la corona española. Entonces Bolívar ve una oportunidad en Guayaquil porque se emancipa y dice, bueno, entonces vamos desde Colombia hasta Guayaquil y de ahí vamos de sur a norte para emancipar Quito y de ahí sí rompemos Pasto. Exacto. Por eso es importante haber liberado a Quito, porque abrió la posibilidad de conquistar los pueblos del norte. Del norte, claro, justamente los y dejarles vallecaucanos. aislados a los pastuzos. Exacto. A los pastuzos, Quedaron exactamente. aislados, pero ese es otro tema. Es otro tema. Claro, es otro tema que podríamos ampliarnos hablando exclusivamente del 24 de mayo. Sí. Ahora, ¿qué sucede precisamente? O sea, viene toda esta campaña que inicia desde el sur, ya con la llegada de Antonio José de Sucre, inicia desde el sur, suben por Riobamba, y la famosa batalla de Tapi, que es una de las más importantes, que es entre caballería, ¿no? Luego tenemos Mocha nuevamente. Cristian, Mocha y Yaguachi son los lugares en los que más se peleó para la independencia Guachi, realmente. más vidas se Deberíamos perdieron. tenerles Más como vidas. más Por ejemplo, importancia a Mocha y a Yaguachi. hubo la mayor cantidad de pérdidas de vidas. Luego logran llegar a Quito el 24 de mayo de 1822, pelean en el Pichincha por pura coincidencia, no porque allí quisieran pelear realmente, y logran tomar la ciudad de Quito, la capital de la audiencia, y por eso creemos que esta batalla es como la batalla decisiva, con la que al tomar la capital, pues básicamente has cortado la cabeza de León y te apoderas de todo el cuerpo, básicamente esa es la idea, y por eso Lograron el creemos que el objetivo. 24 de mayo es lo correcto, principal. Lo principal. Ahora, en este súper resumen que has hecho, es importante mencionar que hubo como que dos intentos, ¿no? Primero, Sucre, con los guayaquileños intentaron emancipar Quito, pero nuevamente fracasan, ¿no? Entonces, Subir Sucre, por Guaranda. Subir por, ajá. No subas por Guaranda. Ajá, Sí, las dos veces. Es como Alemania yendo en invierno a Rusia, ¿sabes? Exactamente, exactamente. No subas por Fue Guaranda. una de las peores Lo decisiones. intentaron los guayaquileños y perdieron subiendo a Guaranda. Lo intentó Sucre con los guayaquileños y perdieron subiendo a Guaranda. No subas por Guaranda. Por eso no mandaron el tren por Guaranda. Exactamente, sí, es una falla, un error, digamos, que influye bastante en lo geográfico. Pero Es que Guaranda, para quien no entienda, era el pasto de la audiencia de Quito Sur, ¿no? O sea, era un lugar muy sumamente realista. muy realista, ajá. Y también la parte geográfica. Era que muy apoyaba afín a la mucho. corona. Muy afín Ajá. a la corona. Y ahí es cuando Sucre también pide refuerzos a San Martín, ¿no? Sucre dice, ahora por nuestro lado no podemos tampoco, amigos, pidamos ayuda. Y llegan rioplatenses, llegan peruanos, llegan chilenos, llega gente charquense, ¿no? Digámoslo, actualmente Es bolivianos. una maravilla, llegaron de todas partes Todas a pelear partes en el a centro pelear. del mundo. Pero un dato gente. A mí irónico. eso hasta medio me eriza la piel pensar que llegaron de todas partes de Sudamérica a pelear en el centro del Sí, mundo. pero algo irónico que no quiero pasar de alto, la capital de la provincia de Bolívar es Guaranda, ¿no? Sí, Claro. es como que una venganza que Una hicieron contra los venganza realistas, ¿no? histórica. Yo creo que ni Claro. lo pensaron, la verdad. ¿Será? Solo es mera coincidencia. No sé, a mí pero no me es, queda la duda. Yo creo que sí lo hicieron con intención. ¿Tú crees? Claro, es que Sí. miren, Guaranda es creo. realista, ¿no? Y ahora renombraron a la provincia como provincia de Bolívar. Claro. Es Es como algo que anecdótico. te voy a sepultar y te voy a poner un clavo ahí, llamada provincia de Bolívar. Puede ser, Entonces, puede ser también. Pasando la jarrita. Sí, claro. Así que, bueno, entonces ya, por eso el 24 de mayo creemos y actualmente asumimos que es como la fecha nacional y por eso el cambio de mando se hace en el 24 de mayo. Pero, ¿qué sucedió realmente allí? Podemos decir que es la independencia de la audiencia de Quito para España, pero no es el nacimiento de nuestra nación todavía. ¿No? O sea, bueno, puede... Ya está consolidada la identidad y toda la cosa, ya nos vemos como diferentes de la Nueva Granada y del Perú, pero todavía no nace la nación ecuatoriana realmente, ¿no? Claro, si es que nos preguntamos a partir del 24 de mayo, ¿dónde era nuestra capital? No podemos decir Quito. Era Bogotá. Bogotá, exactamente. Entonces sí es cierto que ahí fue, digamos, la independencia de España, pero todavía no existía el Ecuador como nación. Ya existía la identidad. De hecho, ya se creó un distrito, ¿no? Alrededor de la antigua provincia de Quito, que era el Distrito Sur, pero llamándole Ecuador o llamándole un estado todavía no. Ahí es cuando yo digo quizá Bolívar cometió un grave error, porque él debió haber visto ese movimiento, esa identidad regional que ya existía en Quito, también como la hubo en Venezuela, para poder crear una unión de estados, como pasó con México, como pasó con Brasil. Una unión federal. Una unión federal, como ahora es México, ¿no? Es una unión de estados, ¿no? El estado Como de Sinaloa, Estados Unidos. como Estados Unidos, el estado de California, el estado de Texas, ya. Entonces así también debió haber existido el estado de Cundinamarca, actual Colombia, el estado de Venezuela, el estado del Ecuador, pero parece que las autoridades, no sé si las bogotanas o eran las venezolanas, dijeron no, hagamos una república
república centralista. Entonces le quitaron poder a esa identidad regional y le quitaron hasta esa identidad como tal, ¿no? A los quitenses. Yo creo que fue un asunto en ese momento que evidentemente fue una mala decisión, porque con el federalismo probablemente la Colombia o la Gran Colombia, que es como nosotros lo conocemos a este momento histórico, sí hubiera sobrevivido unos años más, pero creo que en efecto se saltaron por alto esas microidentidades, que es lo que le pasó a Yugoslavia, por ejemplo, ¿no? Se saltó las identidades que había dentro del país y que hicieron crear un Estado muy centralista, que ellos pensaron que era la mejor manera de gobernar, porque como que dividir el gobierno en diferentes partes, para ellos tal vez pensaron esto va a convertirse en un chaulafán y no vamos a poder consolidar la independencia, necesitamos algo muy fuerte y centralista, pero a la final se equivocaron. Eso es importante mencionar, ¿no? A veces pensamos que es Simón Bolívar el que crea la nación del Ecuador, pero es todo lo contrario. De hecho, el movimiento oficialista de la Gran Colombia se oponía a la existencia de un Estado ecuatoriano, de un Estado quitense, ¿no? Todavía no lo llamemos ecuatoriano. Pero entonces, ¿quién crea el Ecuador? Son los mismos ecuatorianos. Así que también es un mito pensar que el Ecuador es un país creado por movimientos extranjeros o que es un Estado tapón creado por otras influencias extranjeras. El Ecuador, de hecho, es un movimiento creado en oposición a las influencias extranjeras que trataron de tal vez minimizar esta identidad, de dejarlo como un distrito, como una provincia. Que hemos analizado además de cómo vino construyéndose desde el siglo XVIII, o sea, no es que apareció ahí en el XIX de la nada. Exactamente, entonces muy importante hablar de eso. Un proceso largo. Un detalle que nos olvidamos de mencionar es la reunión de Bolívar y San Martín en Guayaquil, que es uno de los hechos más importantes, además la única reunión que tuvieron en el proceso de independencia. Pero no sabemos qué carajo pasó ahí. Sí, aunque hay ciertas especulaciones, sí, sí, una carta, ¿no? Aquí en el archivo no me acuerdo si es en el Archivo Nacional o en la Cancillería, pero descubrieron un documento que habla acerca de esta reunión como una especie de resumen que enviaron de todos los temas que trataron. Pero el secretario de Bolívar creo que le envió una carta a Sucre y esa creo que es la carta que se mantiene ahí, ¿no? Pero igual es bien escueta la carta. No se sabe realmente ahí qué decisiones se tomaron. Pero lo que sí hay que reflexionar es que justamente por la importancia del momento tuvieron que reunirse en Guayaquil, exacto. Justamente. Oye, no, si es que me lo preguntan a mí, mi apreciación de esa reunión es que se reunieron para ver si es que mismo se podía crear una unión de estados desde Panamá hasta Bolivia, que era la Confederación de los Andes. Es mi apreciación. Que era el sueño de Bolívar. Fue el sueño de Bolívar. Ajá, también recordemos que esa también fue la idea, ¿no? No pues hacer un montón de repúblicas como existen hoy en día, sino quizá confederar una unión de estados, ¿no? Esa debió haber sido desde mi punto de vista la idea ideal, hacer un país desde Panamá hasta Bolivia y por último Chile, si se quería también incorporar a este movimiento, ¿no? Y de hecho también aquí Jorge Basadre también menciona que este proyecto de Bolívar, que era confederar a los Andes dentro de un mismo país, era colocar la capital en Quito o en Guayaquil. Entonces imagínense... Para que esté más central geográficamente. Geográficamente estratégico. Ajá, un punto medio entre las capitales antiguas virreinales que eran Santa Fe, Lima, la capitanía de Guayaquil, la capitanía de Chile, era un punto medio preciso colocar la capital en Quito o en Guayaquil, o quizá por ahí hacer una tipo Brasilia, ¿no? Crear una nueva ciudad dentro del territorio actual ecuatoriano. Claro, imagínate la Andesilia. La andina. Claro, pero bueno, esto es un poco también elucubrar exactamente de qué habría podido ser. Pero es interesantísimo y creo que podríamos hacer un capítulo también de eso. De los Andes, ajá. Ajá, y de todas estas cosas que habría pasado, sí, los what if, exactamente, ¿no? Las ucronías. Creo que sería súper interesante armar uno de esos que deberíamos ponerle en la lista. Pero como se pueden dar cuenta, el proceso es muy largo. Ya vamos prácticamente varios minutos hablando de esto y todavía no llegamos a 1830. Del Ecuador. Sí, es muy importante comentarles todo lo que pasa antes para que vean que no es que el Ecuador nace de la nada. Claro, pero tranquilos, ahora sí vamos a hablar. Llega 1830, ¿no? Estamos dentro de Colombia, somos del Distrito del Sur de Colombia, ¿no? Está en 1830. ¿Qué pasa? Que Venezuela, por su lado, ya declara su independencia, se separa totalmente de Colombia, ¿no? Y en Ecuador, el Distrito del Sur, digamos, sucede lo mismo, pero no en todo el territorio. Lo que sucede en el Ecuador, a diferencia de Venezuela, es que la gente en la ciudad de Quito crea una asamblea de notables, autodenominados a sí mismos notables, se ponen a discutir en el aula magna de la Universidad Central de Quito, lo que actualmente es el Centro Cultural Metropolitano. Al lado de la Compañía de Jesús. Al lado de la Compañía de Jesús. Se ponen a discutir, no sabemos si realmente se enteraron lo que había sucedido en Venezuela, porque esto sucedió apenas una semana antes, lo de Venezuela realmente. No sabemos hablar de las distancias. Claro, probablemente dijeron, mira, hay estos intentos secesionistas en Venezuela. Pero no se enteraban que ya se habían separado. Exacto. ¿Qué va a ser el Ecuador? O sea, ¿qué va a ser el Distrito del Sur? Es lo que conversa esta asamblea de notables.
en la que una de las figuras más importantes es el hermano de Manuela Sáenz. José María. José María Sáenz está en esta asamblea de notables. Que ya habíamos comentado que inicialmente fue realista, luego pasó al bando independentista y bueno, era parte importante de la élite del ejército colombiano igualmente, ¿no? Entonces, él es parte de esto y los quiteños en ese momento pues dicen, creemos igualmente este nuevo estado, ¿no? Dentro de Colombia, algo como lo que había planificado Montúfar dentro de la monarquía hispánica, pero un estado dentro de Colombia en el que nosotros nos gobernemos. Y va José María Sáenz a entregarle la decisión, digamos, a Juan José Flores. No es que Juan José Flores participó de esa decisión. Okay. Él estaba en una hacienda en Pomasqui. Va José María Sáenz y le entrega la decisión y le dicen, hemos decidido que nos vamos a crear un estado dentro de Colombia, pero como estado autónomo, ¿no? Y tú vas a ser el encargado de dirigir este nuevo estado hasta que podamos convocar a una asamblea constituyente y decidir quién va a ser quien nos dirija. Entonces, esto sucede el 13 de mayo de 1830. Mucha gente discute que este sea el momento del nacimiento del Ecuador por esto, de que todavía es un estado dentro de Colombia, ¿no? O que solo fue un movimiento quiteño. Exactamente, también. Fueron de las 3 provincias. Correcto. Pero en estos mismos documentos, los quiteños de esta Junta de Notables llaman a las provincias, a las gobernaciones de Guayaquil y de Cuenca a unirse. Y las gobernaciones, a diferencia de lo que sucedió en la época virreinal independentista, deciden unirse de manera inmediata. Dijeron de una, ahora sí, vamos con todo. Vamos con todo, literalmente. Como ahorita los hijos del yugo, dijimos, hagamos ahora un podcast con nuestros 3 canales y dijimos de una. Vamos, no sabemos qué vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. No sabemos a dónde nos lleve, pero vamos. Sí, exactamente. Así fue. Claro, Quito, Guayaquil, Cuenca. Cuenca, exactamente. Tal cual. Exacto. Entonces, puede ser una propuesta, ¿no? 13 de mayo, el Día del Ecuador, digámoslo así. Claro. ¿O tenemos otras fechas? O sea, ¿cuándo ya se consolida legalmente el Estado del Ecuador? O sea, después de 1800, o sea, el 13 de mayo de 1830, lo que se hace es justamente lo que le avisaron a Flores, convocar a una asamblea constituyente. Esta asamblea constituyente se instala en septiembre, ¿no? Y allí mandan todas las provincias, mandan sus representantes, ¿no? Llega Olmedo, que él va a ser el presidente de esta asamblea constituyente, ¿no? La asamblea se reúne en Riobamba por temas de cercanía geográfica para que los diputados de la costa puedan llegar, los del Austro igualmente, los de Quito, porque se hacían en Quito, a todo el mundo le iba a demorar un caganal de tiempo llegar. Entonces dijeron, ya, no, hagamos en la mitad, por favor. Fue básicamente, yo no puedo ir hasta allá. No pero hay que mencionar algo importante, o sea, ¿por qué tomaron estas decisiones, estas reuniones? Porque había muchas diferencias ya con las decisiones que se tomaba dentro de la Gran Colombia. Y por eso es como que se reunieron y dijeron, no, pues mira cómo están haciendo, tenemos que hacer algo al respecto. Así que ahí comenzó todo lo que estamos conversando. Oye, y ponerle Riobamba me parece hasta históricamente correcto, porque se supone que desde Riobamba también se fundan las ciudades de Quito, de Guayaquil y de Portoviejo en la época virreinal, allá en el siglo XVI, ¿no? No sé si fue coincidencia o lo hicieron por lo que tú mencionas, tal vez por cercanía, pero qué basado es hacerlo en Riobamba. Ahí podemos hablar sobre el tema de Colta, ¿no? Que ahí fue la primera fundación de la ciudad de Quito. Es porque de la costa hacia la sierra es como que el primer gran triunfo para estar ya en medio de la sierra. En medio de la sierra, correcto. Es como el punto medio, ¿no? Es el punto medio geográfico del Ecuador. Saludos a Riobamba. Sí, saludos. Sí. Tierra de mi abuelo. Pero bueno, entonces, claro, crean allí en ese momento esta asamblea constituyente que crea la primera constitución ecuatoriana, que sí, le llama el Estado de Ecuador en Colombia, pero básicamente desconoce todo el gobierno colombiano. Claro. O sea, ¿no? Es como medio separatista, es como una tipo máscara, ¿no? Porque es una máscara porque yo creo que por intereses militares. Sí, para que no les invadan, así como que exactamente. Tranquilo, seguimos siendo Colombia, pero al mismo tiempo desconocemos a los gobiernos todo, colombianos. O sea, no vamos a hacerle caso al presidente de Colombia, vamos a nombrar nuestro propio presidente. Exacto. Que va a ser Juan José Flores. ¿Cómo es que un estado? No vamos a tener un congreso en Colombia, no vamos a mandar representantes ni siquiera al Congreso de Colombia. Exactamente. Pero sí nombraron diputados. Sí nombraron, claro, y crean su propio congreso, su propia ecuatorianos, ¿no? Ajá, su propia Corte de Justicia. Entonces, básicamente están desconociendo todo el gobierno colombiano, pero sí somos Colombia. Podemos decir que es lo mismo que pasó con los primeros intentos de independencia, ¿no? Reconocían al rey, pero tomaron sus propias decisiones. Algo parecido podremos hablar que pasó con... Pero yo creo que Ecuador en Colombia. el nombramiento de un presidente es el punto definitorio de decir no es... Sí.
parte realmente Yo de tengo Colombia. otra prueba, yo tengo otra prueba. En 1832, 2 años después de lo que estamos hablando, se anexan las Islas Galápagos al Ecuador. No a Colombia. No a Colombia. Colombia. Y en eso los juntistas, no los juntistas, los anexionistas, como Ignacio, Ignacio Hernández. Gracias, producción. Gracias, producción, porque me trajo el nombre de Ignacio Hernández, justamente porque es un personaje muy conocido en Galápagos. Él hace la anexión en nombre del Estado del Ecuador. Dijo, por si acaso no nos unamos nunca a Colombia o nos separemos y luego Colombia nos quiera quitar Galápagos, solo la incorporaron al Estado del Ecuador. No se habla de Colombia en ningún momento, entonces por ese lado también podemos verlo. Por eso es que se discute, ¿no? Porque ahora, por otro lado, en la Constitución, en esta primera Constitución, se habla de que el Ecuador definitivamente es un Estado, ¿no? Tampoco es correcto tampoco decirlo que fue una república, es un Estado en la República de Colombia. Eso es lo que dice justamente uno de sus 2 primeros artículos. Y también está el escudo, que ustedes pueden buscarlo en Google Imágenes, el escudo del Ecuador en Colombia, ¿no? Entonces, como el mismo escudo de la Gran Colombia, pero aquí abajo dice el Ecuador en Colombia. Ajá, y de hecho se forjan monedas en esa época, constituyendo al Estado del Ecuador dentro de la República de Colombia, sino que también es importante, como dicen Héctor y Cristian, hablar de que debajo del tapete sí se querían separar, ¿no? Y eso es justamente lo que pasa en 1835. Pero no, antes de pasar a 1835, yo tengo otra prueba de que realmente lo que sucede en 1830 Las es primicias realmente la creación de un Estado que solamente tiene una máscara de decir somos parte de Colombia para que no nos invada. ¿Por qué? En 1832 hay una guerra. Ah, claro. Ah, correcto. Hay la guerra Gran Colombo ecuatoriana, de cuando Juan José Flores anexionó Popayán y Pasto al Ecuador. Oye, eso es bien interesante, ¿no? De hecho, los vallecaucanos se reúnen en Buga en 1830, en noviembre, de hecho, y ellos dicen, parceros, ¿ahora qué hacemos? ¿Nos quedamos en la Gran Colombia o nos vamos al Ecuador? Y de forma unánime votaron por el Ecuador. Entonces, temporalmente, no sé si por influencia de Flores o porque ellos también se sentían identificados con la antigua provincia de Quito y con los ecuatorianos, dijeron, pues nos conviene formar parte del Ecuador. Y ahí es cuando los colombianos dijeron, ¡hey, se nos está separando la parte del sur! Vamos ahora sí, y fueron ya militarmente a ocupar el Valle del Cauca, ¿no? Es que es estratégico, ¿no? Y hay una guerra que evidentemente no es entre una misma nación, una guerra que es entre 2 estados distintos, el Ecuador y Colombia. Incluso después de que a la final gana Colombia y ellos se quedan con el territorio, marcan un límite geográfico entre las 2 naciones, el río Carchi. O sea, es evidente que antes de 1835, que aparece el término de república, el Ecuador, ya por los mismos colombianos, era considerada una nación aparte. O sea, por eso yo mantengo que el nacimiento del Ecuador es del 13 de mayo de 1830, por mucho que hayan querido disimularlo con el tema del Ecuador en Colombia. Exactamente, por eso es que algunos pastuzos dicen nuestros antepasados eran quitenses, no eran colombianos, ¿no? Y además había una cercanía geográfica. Geográfica también, hasta el siglo XX. Que no se rompió hasta el siglo XX. Hasta el siglo Sí, XX siglo los XX se pastuzos rompió. venían a estudiar a lo que hoy es el Ecuador, ¿no? Y en el siglo XX comenzaron a aparecer los chistes pastuzos. Yo creo que desde la época de Simón Bolívar. Sí, podría ser. de allí viene, de Sí, hecho, sí. el tema de los chistes de Justamente, los pastuzos. porque era un territorio muy realista. Pero bueno, ese es otro asunto. Para otro momento. Bueno, entonces tenemos 2 fechas, chicos, ¿no? 13 de mayo, Día del Ecuador quizá, o el Día de la Constitución. ¿Qué día dijiste? 17 de septiembre. 17 de creo que es, septiembre. o el 14 de septiembre. 15. Bueno, fue septiembre. Vamos a googlearlo porque no hay Pero nada no que tenía Google. esto ya. Producción, por favor. 17 decía acá, Ah, no, pero ya no estoy dice que seguro. este es el producción de este Claro momento. que está. Pero Tú bueno, tienes nota. pero después 17 de septiembre, de nota. eso, en 1835 también Vicente Rocafuerte va a convocar a una nueva asamblea constituyente porque hay presidente que llegaba, presidente que convocaba asamblea Sí, 17 de constituyente. septiembre estaba bien. Entonces simplemente llega Rocafuerte, convoca esta nueva asamblea constituyente y en esta nueva constitución desaparece todo término del Estado de Ecuador en Colombia y se aparece el término de República del Ecuador. Para mí eso no es más que un cambio de denominación. De papeles. Sí. Exactamente, porque el Ecuador ya había entrado en guerra incluso con Colombia, no, o sea, ya había demostrado que el Ecuador era una nación independiente totalmente de Colombia. O sea, podemos hablar jurídicamente, ¿no? Que Jurídicamente. ya con papeles, con firmas. Correcto. Claro, si Surge queremos el Estado. ponernos muy Surge piquis la de hilar República. muy Claro, fino. claro. Exactamente. Si decimos Día del Ecuador, quizá 13 de mayo, o Día de la República del Ecuador, el 11 de septiembre, si no estoy mal, de 1835. Son los ¿no? detalles protocolarios. Claro. Para ya separarse oficialmente, podríamos decir. Sí, correcto. Pero esa sería como la primera mención del Ecuador ya como república oficialmente en Claro, papel. ya República del Ecuador. Y ninguno de estos dos es recordado, ninguna de estas dos fechas, ninguna de estas tres que vendría a ser el Ninguna de las que hemos mencionado. Ajá, el 13 de mayo, ni el 17 de septiembre, ni el de 1835, que no sé la fecha. Parece que es 11 de septiembre. Ya, entonces, ninguna de esas realmente es recordada por la historiografía y no nos dan feriados en septiembre. Exacto. Ahí hay un feriado para septiembre. Hay 2 opciones de feriado para septiembre. Ya, y por último, si quieren reemplazar por otro feriado porque mucha vaguería, ¿por cuál reemplazarían ustedes? El del 24 de mayo le cambiaría al 13 de mayo. ¿Tú crees? Sí. No Yo le cambiaría el creo. 10 de agosto.
Puede ser el 10 de agosto. Ajá, porque Sí. igual bueno, el también. 24 de mayo sí es independencia de España. Sí, sí. Entonces a lo mejor sí cabe señalar eso. Y bueno, por otro lado, Claro, el 10 de agosto debería ser más conmemorativo. conmemorativo Sí, como el yo creo que inicio. como el le inicio del eliminaríamos proceso. el 10 de Ajá. agosto y le daremos más realce al 2 de agosto. Porque fue Puede ser mucho también. más impactante para la región, ¿no? Porque incluso Bolívar dijo que en los muros sangrientos de Quito, Ah, los eso es interesante, Morales, ¿no? Claro, es Quirogas, parte de las razones de etcétera. la guerra muerta Claro, de Bolívar. Claro, la declaración de guerra-muerte, exactamente. Exactamente. Mira, claro, eso, qué entonces interesante. más o menos agosto, septiembre son meses súper trascendentales en la historia si no se dan cuenta, si se Sí, han dado cuenta, ¿no? pero Agosto, n- septiembre, todo pasa por ahí. Pero no Mercurio hemos- retrógrado, siempre. en Mercurio esos- retrógrado. En estas fechas. Esas fechas siempre pasa eso. Todo porque Leo, agosto es Leo, Agosto entonces es- quiere sobresalir a como dé lugar en la historia. Sí, sí, así son. Sí, entonces miren qué interesante cómo hemos dejado relegados esos 2 días. Es como que Ecuador fuera una persona y todos se olvidan de su cumpleaños y está con su pastel solito. Así. Claro, Nadie solo le vino a mi festejan el día cumpleaños. del santo. Es como el solo le típico festejan meme del San Dui, Ecuador. ¿no? Del Dui, ajá, que Ajá. está solito, así nadie le festeja el cumpleaños. Ajá. ¿Por qué nadie se acordó de mi cumple? Y de hecho eso estamos haciendo como ecuatorianos, no recordar el cumpleaños del Ecuador. Sí. Yo diría 13 de mayo. Yo también apoyo el yo le 13 de pondría mayo. el 13 de Sí. mayo. Teniendo totalmente. cuidado de no decirle república todavía, pero sí como Día del Ecuador. Como Nace tal. la nación, nace el Claro, Estado. es el ahí. surgimiento del Estado. Correcto. Claro, ecuatoriano. lo demás, como decía justamente el Cris, son términos jurídicos nada más. Términos correctos. Es Puro una papeleo. terminología jurídica. Así puro que ya papeleo. saben, 13 de mayo, por favor, feriado. Anoten en su calendario nace para nuestra futuro, República del Ecuador, claro, para precisamente. futuros feriados. Sí, eso es lo triste, ¿no? Nosotros los latinoamericanos tenemos ese pensamiento un tanto derrotista, olvidadizo. Por ejemplo, esto que mencionamos de la anexión de Galápagos, que fue el 12 de febrero, tampoco se recuerda, que fue una incorporación territorial al territorio Es que tú eres ecuatoriano. fan de Galápagos. Miren lo que se compró en su último viaje. Soy el admin Galápagos, así que ya saben, todas Y sus consultas. su buzo. Y mi buzo de Galápagos, así que adelante, Sí, sí. adelante, Ignacio Hernández. Aquí Buscamos falta- quién le regale aquí falta un el solitario sombrero de- George, sí, ¿no? el solitario George, George. Ignacio Hernández, José de Villamil, todos los Claro. padres de las Galápagos. Claro. como tal. Y claro, justamente de eso hice mención hace un momento, que en el acta de anexión se habla de la incorporación del territorio de las Galápagos al Estado del Ecuador. Pero se habla así, ojo, del Ecuador, ¿no? Y pues se había vitoreado también el nombre del Ecuador en esa época. Entonces ya no éramos como tal un Estado dentro Dentro de Colombia. Eso ya fue era algo solamente medio por puro miedo. y por si acaso no le mencionaron a Colombia en ninguna parte del papel de la anexión de las Galápagos, ¿no? Imagínate si hubieran hecho eso. Luego los colombianos hubieran hecho, parcerito, usted puso ahí Colombia. Ajá. Entonces o nos metemos guerra o me da las Islas Galápagos. Y como pasó en Popayán, ganaban probablemente. Sí. Entonces, bueno, entonces creería que 13 de mayo, quizá 17 o 11 de septiembre, aunque bueno, poner 11 de septiembre, imagínate, sería Una afrenta. Hasta saldríamos en los periódicos internacionales, ¿no? Ecuador ha colocado un nuevo feriado el 11 de septiembre, algo así. Y nosotros así, y tú con la bandera de las Galápagos. De las ¿no? Galápagos, sí. Y Y ponemos cada 11 de septiembre la canción de Delfín Quispe. de Delfín, no digas No, eso, no, YouTube, no. por favor. Ahí nos bajan el video. Ajá, YouTube, no nos bajes el video, por favor. No hemos dicho nada Algo realmente. cualquier importante cosa que fue- también hay que mencionar es de dónde nace el nombre de Ecuador. Eso es importantísimo. ¿Por qué no nos continuemos llamando Quito? Bueno, el nombre de Ecuador ya aparece realmente desde el siglo XVII, ya se lo utiliza. Algunos 18. cronistas usan ya la palabra ecuatorial para referirse a las Ecuatorial, tierras, correcto. precisamente. También, o sea, este nombre no es que es totalmente ajeno a nuestra historia, ¿no? O sea, aparte con la llegada de la misión geodésica francesa, ¿no? Allí es Siglo cuando se XVIII, consolida entonces realmente, ya se pero ya habla en crónicas ya oficialmente. se habla de tierras ecuatoriales, hablando de que están en la mitad del mundo y bla, 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 y estas cosas, ¿no? O sea, del término meridional casi podríamos decirle como sinónimo, ¿no? Entonces ya está dentro de nuestra historia, incluso dentro desde la época de las crónicas, el definir esta zona como una zona ecuatorial, con la idea del Ecuador, ¿no? Ahora, claro, cuando vuelve a ser relevante y se vuelve famoso, digamos, el nombre es con la llegada de la misión geodésica. Claro, correcto, que ocurre a mediados del siglo XVIII y de hecho a partir de esa fecha tan importante a nivel mundial empieza también ya la nueva medición, ¿no? de las Claro. distancias como el metro, ¿no? Que es justamente, no me acuerdo si era la 10 millonésima o la 100 millonésima parte de la distancia entre la línea ecuatorial y el polo norte o el polo sur. Claro. Y justamente esa medición se hace en estas tierras, entonces ya se empieza a Claro. tener también ese realce. Y justamente Charles Marie de la Condamine es el que utiliza este término Ecuatorial, para ecuatorial. lo que es determinar el punto medio, ¿no? Ujú, correcto. Y en la prensa del mundo se está hablando de las tierras del Ecuador porque allí están midiendo la línea del Las Ecuador y tierras se del empieza a hablar de las tierras del Ecuador para referirse a la presidencia de Quito. Entonces ahí se empieza a Exacto. asociar el término Ecuador con el de la provincia hispana de Quito, ¿no? Y ahí empieza a convivir el término Quito
con el término Ecuador de alguna manera, Sí. que termina consolidándose en la época colombiana. O sea, sería un error pensar o malinterpretar que dijimos, pasa por aquí la línea ecuatorial, pongámonos Ecuador. O sea, no fue así. También No, tiene una fue. base histórica que tampoco fue de un día para otro, sino ya llevó un par de siglos quizá antes de que se empiece a llamar así. Yo creería que también pusieron Ecuador y no Quito con el fin de poder alear a estas tres identidades que se habían no haya broncas, formado. claro. Que no haya bronca. Es que literalmente tú imagínate al guayaco diciendo, no, a mí nadie me va a llamar Quito. Claro. Claro, justamente por toda esta crisis que hubo en el siglo XVIII y que ya también empezó a ser micro, digamos, identidades regionales, ¿no? No sé, ¿ustedes consideran que hubiera sido mejor quedarnos como Quito o como Ecuador estamos mejor? Históricamente yo creo que el término adecuado era Quito, pero a mí no me disgusta Ecuador y te voy a explicar el porqué. Realmente el término Quito, que viene de los idiomas antiguos que se hablaban aquí antes de la invasión inca, gracias al Zafiki, que es uno de los idiomas que todavía sobrevive, sabemos que significa tierra de la mitad. Viene del- Correcto. ¿No? Y el Significa Ecuador lo mismo. significa mitad Claro. del mundo, básicamente. Entonces, nada más la el traducción al significado es el español. mismo. Viene de la palabra Quixato. Quitzato, ajá, Quetzal, correcto. exactamente. Correcto. Entonces, básicamente el significado es lo mismo. Entonces, a mí no me molesta por eso el nombre del Ecuador. Correcto. Yo lo he encontrado en crónicas como tierras ecuatoriales, te digo, identitariamente tampoco está alejado de nuestra De nuestra historia, no es historia, un ¿no? nombre salido de la nada a la O sea, final. resultó prácticamente lo mismo. Claro. Sino como lo típico, ¿no? Le afrancesaron Al nombre. al nombre. Claro, es como vamos a llamarnos Republic of Ecuador. Ecuador. Ajá, exactamente. Y si nos hubiéramos quedado como Quito, al momento en que nos hubiéramos preguntado qué significa Quito, hubiéramos llegado a la misma conclusión. La mitad del Prácticamente mundo. significan lo mismo. Ajá. Básicamente significan lo mismo. Entonces, yo estoy de acuerdo con que nos llamemos Ecuador. Me Yo hubiera también. encantado mucho más que se llame Quito y se mantenga el nombre de los idiomas O sea, ancestrales. prácticamente nos llamamos Quito. Prácticamente correcto. nos llamamos Quito traducido. Yo también estoy de acuerdo con Ecuador porque así nosotros también podemos diferenciar las épocas. Ya no causamos confusiones entre la época virreinal y la época republicana, como quizá puede pasar eso con Venezuela o con Perú. Ahí se va a causar mucha confusión decir desde qué momento somos Perú virreinal, Perú republicano, empiezan a causarse esas confusiones. Y a veces pasa que eso les Y hace por eso se malentender. asocian, como que Perú es lo mismo desde la época virreinal Claro, y nada que claro, ver. como que Perú era el dueño de toda Sudamérica, pero no era así, es un tema de nombres y de hecho ese Perú era un Perú español. Claro. En cambio el Perú de ahora es un Perú republicano propiamente propiedad, valga la redundancia, de las personas de lo que hoy es Perú. Claro, Entonces, nos ayuda a diferenciar históricamente diferenciar. las épocas. Correcto, así nos es. ayuda a diferenciar y eso también pasa en México, por ejemplo, ¿no? Antes era Nueva España, ahora es México. Argentina antes era Río de la Plata y ahora es Argentina. Y aunque significa casi lo mismo, ¿no? Río de la Plata y Argentina, lo mismo. Pero Ajá. yo creo que sí, nuestro nombre tiene identidad de Sí. nuestro territorio, porque como le mencionan total. Colombia, ¿por qué es el nombre? Por Cristóbal Colón. Ah, bueno, ahí sí hay Que una la falla. pisó O Bolivia, Colombia. o Bolivia. Venezuela, es por Venezuela. pequeña Por la Venecia. Venecia. Pequeña Ajá. Venecia. Sí, Ujú. de hecho tiene más identidad que otros países, ¿no? Con todo el respeto a nuestros amigos que Sí, lo ven desde otros saludos, países. pero De- nuestro nombre es más chévere. Más identitario, digámoslo de alguna forma, ¿no? Sí, yo también, yo siendo colombiano diría, a mí me pone otro nombre, parcero, como que Colombia aquí no nació ningún Cristóbal Colón, nada por el estilo. Exacto. Igual es Perú, ¿no? Igual Perú, exactamente, Claro. ¿no? Que era justamente de Claro, este... lo más cacique históricamente mitológico. correcto es que el Perú debería llamarse Tahuantinsuyo. En todo Tahuantinsuyo, caso. en todo Cusco, caso, alguno, claro. No sé, bueno, eso lo podemos hablar en otro momento, pero sí, justamente me parece un nombre adecuado. Así que ya saben, amigos, el Ecuador nace oficialmente, diríamos, el 13 de mayo, ¿no? Y luego se consolida en septiembre de ese mismo año y posteriormente ya como república en septiembre de 1835. Pero el Ecuador como tal nace el 13 de mayo. Así que ya saben, si quieren festejar el cumpleaños al Ecuador, no lo hagan el 24 de mayo ni el 10 de agosto, sino el 13 de mayo, diría yo. Y necesitamos ese nuevo feriado. Por favor, asambleístas. Claro, háganos ya caso. que no hacen nada más que pelear y culparse entre ustedes y cosas así, hagan Ajá. algo de provecho y denos un nuevo feriado, por favor. Bueno, pero no es que se consolidó como Estado ecuatoriano, ¿no? Eso lo hizo nuestro querido amigo que está aquí presente. Gabriel García Moreno. Bueno, sí es verdad, ¿no? Porque fue nada más un tema de constituir un estado, una república de forma legal, pero ya darle forma como tal al país. Claro, la tuvieron difícil. La Juan tuvieron José difícil. Flores, Rocafuerte. Rocafuerte. Y Fue posteriormente muy duro. Gabriel García Moreno, diríamos que él es el refundador del Ecuador como tal, y luego Eloy Alfaro, una vez que ya le dio forma a García Moreno, continúa ese proyecto. Entonces, la historia del Ecuador continúa.
Sí. hasta nuestras fechas, diríamos, pero claro, los procesos de Claro, no es que en 1830 de pronto, ¡puf!, Ecuador, y ya todo era magnífico y como conocemos en la actualidad. Hay una frase que me gusta que dicen que antes de, bueno, con todo respeto, ¿no? Que antes de García Moreno, Ecuador era un compendio de haciendas. Era una hacienda. Y luego con García Moreno se vuelve un estado ecuatoriano. Un estado Claro, ecuatoriano, esa es la labor de García Moreno y por eso Sí. él pasa a la historia, ¿no? En cambio, Eloy Alfaro pasa a la historia por el tema de los derechos de civiles. los derechos civiles. Es que dijo, ya Exactamente. estaba creado el país por García Moreno, ahora sí ya démosle un poquito más de forma, digamos, civil. Y luego continúa con Isidro Ayora, ¿no? Que ya le da una parte un poquito más organizada, Institucional, ¿no? jurídica. Exacto, y desde ahí no ha habido ningún buen presidente, ¿no? Sí, entonces, claro, o sea, no es que los procesos históricos, como hemos visto, es que la gente se levanta de pronto y ya todo cambió. No, los procesos históricos toman décadas, incluso siglos, como hemos visto en el tema del Ecuador, ¿no? Y por eso hemos básicamente cerrado un círculo histórico desde el siglo XVIII hasta 1835, básicamente. Sí, Ha así sido que un proceso larguísimo. larguísimo. Miren, hemos hablado en todo este tiempo de algo que nada más es una porción de toda la historia del Ecuador como tal. Y que solo es, literalmente solo nace de la premisa, ¿cuándo nació el ¿Cuándo Ecuador? nació el Ecuador? Así que ya saben, ¿cuándo nació el Ecuador? 13 de mayo. O sea, nosotros somos ese abuelito que dice, abuelito, cuénteme esta cosa en particular, y el abuelito le cuenta la historia de toda la familia. Exactamente, somos los abuelitos de la historia ecuatoriana como tal. Pero bueno, qué interesante, a mí me ha encantado este capítulo porque estamos develando nuevos datos y nueva, digamos, historia que afianza nuestra identidad ecuatoriana, ¿no? Sí, y esa es la idea de nuestro programa. Sí, Y que rompe mitos nuevamente, Rompe estos mitos de mitos. que el Ecuador nace de la nada, que nuestro nombre no significa nada, que no tiene conexión con nuestra que nos historia. crearon extranjeros, pero no es así, fueron los mismos locales y podemos ver evidencia de eso desde el mismo año 1809, 1811, luego 1820 y seguimos, ¿no? De hecho, la separación del Ecuador de Colombia es una forma de afianzar esta identidad regional, ¿no? Ecuatoriana. Entonces, me parece muy interesante. Y se dan cuenta, todo lo que hemos conversado hoy día en los libros de historia se resume en un párrafo o una página. No, porque... Es que por eso la gente no Por eso, entiende bien la exacto. historia. Por eso es Ajá, importante sí. contar todo el contexto para entender cómo fue el proceso. Sí, a mí la Sí. historia más bien me parece que debe ser relatada desde un tema un poco más interesante, hasta como chisme, como lo hacemos aquí, y no en las escuelas o colegios en donde te dicen, a ver, el presidente 1, presidente 2, y apréndete bien los años, porque si no te aprendes bien el año exacto, te voy con el... De palo en hecho, la eso cabeza. del año y la fecha exacta a mí me parece totalmente irrelevante. Lo Es importante es que importante tú los sepas hechos. en qué época sucedió, mediados del siglo XIX. Claro. Es como más fácil incluso para la gente acordarse. Creo que ese es un poco el Por plus que eso nosotros para muchas tenemos. personas se le vuelve un poco confuso la historia, Sí. incluso aburrido. Aburrido, ¿no? Ya toca historia, me toca aprenderme Juan José Flores, Rocafuerte, Ay, de Roca, García Moreno. García Moreno, ¿no? Y luego que el Alfaro, no, entonces... Amigos, hablando yo de siempre esa tengo forma- que googlear las presidencias de José María Velasco Ibarra. Siempre, siempre. Es bien confuso, porque confuso, como sí. tiene 5 presidencias. Sí, yo son muy jamás distantes una de puedo otra. atinarle bien a los Sí, años sí. exactos de Velasco Y Ibarra. una Nunca. presidencia muy distante entre una y otra, entonces es Ajá. bien complicado. bien Entonces, no complicado. solo les pasa a ustedes, nos pasa a nosotros también. Bueno, entonces, qué buenas conclusiones hemos sacado. Hemos nuevamente realzado nuestra identidad nacional, que no es un invento. Ustedes pueden ver que es algo inherente a nuestra propia naturaleza como habitantes de estas tierras. No sé qué otra conclusión hemos sacado, pero yo diría que esa es la más importante. Creo que hemos respondido a la pregunta inicial de la premisa, ¿cuándo nació el Ecuador? Que es precisamente el tema del video. Y de paso y de refilón hablamos del nombre de Ecuador. la Del identidad Ecuador histórica, como que tal, sí sí. hay identidad detrás del nombre. Entonces creo que eso es básicamente el resumen de todo. Que vive el Ecuador. Que viva. Y bueno, y quedó abierto algunos Salve, temas. patria. Salve, patria. Bueno, y quedó abierto también algunos temas que podríamos ampliar en otros episodios, como el 10 de agosto. El 10 de agosto. Que también es un poco controversial y además es importante, como vieron, es Sí. parte del proceso hasta llegar a ser República del Ecuador. Los procesos de refundación del Ecuador que se dan con García Moreno, con Eloy Alfaro, con Isidro Sí, sí. Ayora. Así No es. sé qué otro tema más, pero Incluso podríamos profundizar cómo fue desde 1830 hasta García Moreno. en Claro, de otro los temas episodio. que hablamos hoy, quizás ustedes pueden escribir aquí en la cajita de comentarios qué es lo que quieren que topemos, Hablemos, algún que tema topemos. que quieren que topemos de los que hablamos hoy, en el que profundicemos un poco más. temas virales, por favor. Así Cueva de es. los Tallos, Reino de Quito, Independencia, lo que ustedes deseen. Así que este espacio es de ustedes. No se olviden que estamos en todas nuestras redes sociales como Los Hijos del Yugo. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales que se puedan imaginar. Sí, Y Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. Spotify, YouTube, ahí estamos en todos, estamos como los hijos del yugo. Igualmente nuestros proyectos, tenemos nuestros propios proyectos por separado, ya saben que este es como la Liga de la Justicia. Correcto. Como Quito, Guayaquil, Cuenca, creando el Ecuador. Exactamente, Ah, sí. entonces yo tengo mi proyecto personal que se llama Los Ladrillos del Ecuador, que igual pueden encontrarlo en todas las redes sociales. Andrés,
como Ecuadorian Ball, ahí pueden ver el nombre, me pueden encontrar igual en todas las redes sociales. También tenemos un podcast personal con mi equipo en Spotify y... Bueno, y La Chulla Historia, que estamos principalmente en YouTube, en Instagram, Facebook y también en TikTok. La Chulla Historia es el América Vive de YouTube, he dicho yo siempre. Y mucha gente te confunde, ¿no? Que Es tú no narras en América Vive. Y eso ya lo En día a día. y eso ya lo contamos en el primer episodio, así que les invitamos también que si se perdieron nuestros anteriores episodios, desen una vueltita por nuestro canal. Y además estamos en Spotify. Para las personas que no les gusta vernos lo que estamos aquí conversando y solo les parece escuchar, o están en el carro o están de viaje, Sí, nos pueden escuchar también en Spotify. Así que así saludos a todos nuestros radioescuchas de Spotify que también nos están escuchando, camino a su trabajo. Se a parece su casa. radionovela, pero Sí, es chévere. saludos a los de Spotify. Muy bien, y bueno, Sería creo que bueno. con eso más bien un agradecimiento a todos por ver el capítulo de hoy nuevamente. Esperamos que haya sido totalmente de su agrado. Esperamos que haya aportado muchísimo a su conocimiento de historia, a su conocimiento sobre la identidad ecuatoriana. Nos vemos en un próximo episodio. No se olviden seguirnos y suscribirse a nuestro canal. Y pues ante cualquier observación, inquietud que ustedes quieran hacernos, nos pueden buscar. Nosotros con todo gusto les leeremos y les contestaremos. Y además también decirles que leemos todos sus mensajes, hemos también tomado en cuenta sus sugerencias y algunos temas que nos han dejado son muy interesantes y esperamos presentarles en una próxima oportunidad. Así que les esperamos en un próximo episodio. Así es. Saludos a todos. Nos vemos en Adiós, una próxima saludos. ocasión. Chao.